Con vuestro permiso, daros a todos la bienvenida y por supuesto siempre es un placer estar aquí en Triana, estar participando y ver la participación, en este caso un día de frío como hoy, un día entre semana, la participación tan buena, ¿no? En un acto y un evento cultural en el que venimos a disfrutar. Yo digo, me gusta ver mi barrio como si fuera una Atenas, ¿no? En el sentido de que la gente se reúne no solamente para lo que nos gusta a todos, que es disfrutar, que es comer, que es beber, que es pasarlo bien, que a todos nos gusta y a mí el primero, y los que me conocéis lo sabéis, pero también se disfruta a través de la cultura y aparte nos ayuda a entender de dónde venimos. Y hoy vamos a hablar mucho de eso, de identidad. Vamos a hablar de Triana y vamos a hablar de lo que fue este barrio, de lo que sigue siendo y vamos a ver también, posiblemente vamos a pensar en lo que será, ¿no? Porque es un barrio, lo primero que vamos a ver es un recorrido muy breve por su historia, vamos a ver que es un barrio que tiene más de 1000 años, ¿vale? Vamos a ver los diferentes pasos, diferentes incluso culturas que han pasado por aquí y vamos a hablar también de esas pérdidas culturales que se produjeron sobre todo a partir de los años 50, mediados de los 50, ya bien entrado los años 60 y 70 del pasado siglo, que eso hablaremos más tarde. Y para eso está aquí también mi amigo y una persona que de cultura sabe bastante y de arquitectura también sabe bastante y de Triana también sabe bastante, aunque nosotros por juventud no hemos vivido esas transformaciones, ¿no? Que sufrió este barrio, pero espero que puedan subir dos personas que vienen, ahora mismo no están aquí por un tema de una misa, pero si pueden después subir me alegrará mucho porque también van a hablar de esos testimonios orales que nosotros por juventud no hemos vivido, pero que lo sé porque Guillermo, aparte de un gran arquitecto y una persona, ya os digo, con un gran conocimiento del patrimonio de la cultura en Sevilla, es amigo mío y sé de sus afinidades, de sus creencias y de sus pasiones, y una de ellas es la Triana, esa Triana perdida, ¿no? Que tanto evocamos y que de alguna forma sigue latente, o por lo menos vamos a ver cómo sigue presente en nuestras calles y en nuestra gente, porque al final hablamos de barrio, hablamos de gente, hablamos de sociedad y de eso también vamos a hablar hoy. Y bueno, para comenzar, antes de nada, os he dicho que vamos a hacer un pequeño recorrido. Bueno, y por supuesto, no lo he dicho, dar las gracias a José Manuel, tu director del Distrito Triana, a don Joaquín Sarabia, director del distrito, y a Manuel Alés, delegado, y por supuesto al Ayuntamiento de Sevilla por permitir y porque además se está cumpliendo algo que propusimos ya que propusiste hace un par de años en la Velá y que realmente es una agenda cultural triana que se está llevando a cabo. Yo tengo el inmenso honor y el placer de alguna forma dirigir humildemente, ¿no? esta agenda, estos actos culturales y por supuesto es un placer también contar con personas como Guillermo Garrillo que van a participar y van a aportar muchos puntos interesantes, estoy más que seguro, ¿vale? En un hecho común. Terminaremos, si Dios quiere, sobre las 10 menos algo, ¿vale? Si alguien se tiene que ir antes, por supuesto, hay libertad absoluta, que no se cierre nadie. ¿Vale? Lo primero vamos a comenzar, como tenemos un tiempo limitado y muchísimas cosas que podremos contar y muchas cosas que por tiempo no podemos, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño recorrido, voy a cambiarme de micrófono. Y vamos a hacer un pequeño recorrido, probando, por breve recorrido histórico por un arrabal milenario. Cuando digo arrabal milenario, esto lo hemos contado en otras charlas, pero por si alguien no lo sabe, el epígrafe más antiguo que tenemos nosotros cuando hablamos de historiografía, cuando hablamos de historia, es decir, de la memoria de nuestros antepasados, que de eso hablamos, cuando hablamos de historia no hablamos de algo externo a nosotros, hablamos de quiénes somos, ¿no? Por ejemplo, que voy mucho a Roma, tengo esa suerte enorme y siempre digo, cuando vamos a Roma vamos a ver a nuestros abuelos, no vamos a ver una historia externa a nosotros. Pues si hablamos de Triana, fijaos si estamos hablando de la historia de Triana, de la historia de quiénes somos, ¿no? Y hablando de Triana, y hablando de la memoria, y hablando un poco, también podemos decir de la génesis, es decir, del origen de este barrio milenario, digo milenario, lo digo con todas las letras, ahora veréis por qué. El epígrafe más antiguo, y eso lo hemos comentado en otra charla, pero me parece importante por si alguien no lo supiera, la referencia epigráfica, historiográfica más antigua que tenemos de Triana data de hace más de 1000 años. ¿Por qué? Porque se encontró en la Plaza Nueva esta lápida, esta foto que veis es propia de hace algunos años, porque ahora mismo no se puede entrar al Museo Arqueológico y esta foto está tomada en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. Y esta foto es de la lápida del Fatah Safi, que es una lápida epigráfica funeraria de época islámica, que nos habla de un oficial que se llama el Fatah Safi, que murió en la Fitna. La Fitna fue la guerra civil que puso fin al califato de Córdoba. Estamos hablando de finales del siglo... ¿De qué época? Bueno, estamos a comienzos, no a finales. Del siglo XI, del 1000. Estamos en el año 1022-1023, que hubo dos califas, uno en Córdoba y otro en Sevilla, y hubo una guerra civil, y nos dice que un oficial murió, dice el gran Fafi, el Fatah Safi, dice el día del combate en Triana, al lado del río junto a la alquería de Atrayana, y nos habla de una alquería que se llama Atrayana, que esa Atrayana es a día de hoy lo que es el barrio de Triana. La gran pregunta que siempre nos hemos hecho los que nos dedicamos y nos gusta la historia local
¿Triana existió desde qué época? No lo sabemos, no tenemos referencias epigráficas, científicas ni de alguna forma historiográfica que nos expliquen el origen de Triana. Hay una voz etimológica, un eco, que nos habla de un emperador que fue Trajano y que posiblemente, desde la dimensión etimológica del nombre de Traiana, pueda venir por un nombre patronímico con el nombre de Traiana, pero realmente a nivel científico lo que tenemos más antiguo es el epitafio del Fatah Safi, que fijaos que tiene más de 1000 años, porque es del año 1022 y estamos en el 2024, por eso he dicho con todas las letras un barrio milenario, que tenemos más de 1000 años, pero con papeles por delante, ¿no? Como yo digo. Y este que veis, Al-Mutamid, bueno, un dibujo idealizado por supuesto, y Al-Mutamid también tenemos crónicas de época de Al-Mutamid, del rey poeta, porque cuando se rompe el califato de Córdoba, que se rompe entre el año 1022 y 1023, cuando se produce esa fitna, esa disgrega, esa fragmentación del califato, surgen los llamados reinos de taifas, que eran pequeñas provincias andalusíes es española, es decir, de la España musulmana. De hecho, Al-Mutamid no era norteafricano, Al-Mutamid era español, y me gusta hablar de la España musulmana, él era Andalucía, veréis por qué remarco eso, la identidad. Volvemos de algo que vamos a hablar hoy mucho, que es la identidad, la importancia de la identidad o de las identidades, porque la identidad, como bien un día en un máster de arquitectura y patrimonio, que Guillermo también tuvo la suerte de cursarlo, un gran profesor, que es Víctor Fernández Salinas, dijo una frase que se me quedó para siempre. Y dijo, fijaos cómo la identidad siempre, per se, es poliédrica. No hay una identidad única. No podemos decir, yo soy trianero, yo soy español, yo soy también griego, soy mediterráneo, soy... Todo lo que nos llame y venga de nuestros antepasados de alguna forma nos sacuda, ¿no? Forma parte de la identidad. Hay gente que no ha nacido en el País Vasco y se siente muy vasco o catalán y viene de otro lado. Al final, lo identitario es lo que te sacude emocionalmente y también, por supuesto, aquello que viene de tus padres, tu patrimonio. Pues hablo de Al-Mutamid porque él era español, nació en Beja, nació en lo que hoy en día es Portugal, y fue él un rey de ¿dónde? Fue rey de la taifa de Sevilla. Sevilla tuvo 3 reyes de la taifa, que fueron Al-Qasim, de los abadíes, Al-Mutadid, que era el padre, y el hijo Al-Mutamid, que fue el rey poeta. Y Al-Mutamid fue exiliado precisamente por extranjeros que llegaron aquí, que fueron los almorávides, que eran musulmanes también, y fue exiliado él junto a su familia en el año 1091, y fue llevado, ¿sabéis a dónde? El pobre nunca pudo volver, a Marruecos. Lo llevaron a Ahmad, que es un pueblo que está al sur de Marrakech, y allí fue exiliado. Por eso Carlos Cano le compuso una canción preciosa que dice: el rey Al-Mutamid dice adiós a Sevilla, con aquello de Sevilla, dice: yo tuve un reino hermoso junto a un río, Sevilla la única cadena que yo siento, porque él, y es verdad, más allá de la canción, que él escribió poemas a su alcázar, a su río y a su ciudad de Sevilla desde el exilio de Ahmad, al sur de Marrakech. Y él era andalusí, era español, y fue, como digo, de hecho se llama la tumba del forastero, porque no era norteafricano, para que veáis también esta complejidad de la identidad, ¿no? Y hablamos también de una triana musulmana, porque hubo una triana musulmana, y para muestra, ya os digo, un motor del Imperio Almorávide. Y fijaos, hablando del Tratado de Manatún, y esto también nos habla de territorialidad y de la identidad de Triana a través del territorio, porque el territorio es importantísimo para entender un lugar, el territorio lo es todo. Os pongo un ejemplo que, por ejemplo, muchas veces, ¿no?, me hace pensar. Tenemos crónicas de la Gades romana, que nos dice hace 2100 años, de época de la República de Roma, nos dice: los gaditanos son los más graciosos de toda Hispania. Fíjate qué cosa tan curiosa, dice, hacen unos chistes que son los que tienen más ingenio. Nos suena de algo, ¿verdad? O nos dicen de las pueladas gaditanas, que eran las bailadoras de Cádiz, en época romana, ¿eh? Nos dice, son las que bailan con más gracia, y algunas van a Roma para bailarle a los patricios romanos y al emperador. Fijaos cómo el territorio, el que haya un río, el que haya una luz, que el que esté, por ejemplo, orientado a poniente, una ciudad, eso es importantísimo. Triana es un barrio, y eso también se ve en Italia. Por ejemplo, y esto es una percepción mía personal, pero estoy de acuerdo, o sea, de forma certera lo pienso, que el lugar donde se ubican las ciudades, los pueblos, conforma todo, conforma la forma de hablar, la forma de estar en el mundo, la forma de ver un atardecer o que la luz incida todos los días. Por ejemplo, Nápoles, que está orientado a poniente, o la misma Puglia. El sur de Italia, si vais a la zona del Adriático, cambia completamente. ¿Por qué? Porque el sol no pega por la tarde, el sol pega por la mañana. No ven una puesta de sol, no han visto nunca una puesta de sol desde allí en el mar. Y aquí está mi amiga Antonio, que es profesora, ha sido muchos años profesora de italiano, que conoce mejor que yo Italia. No es lo mismo estar en la Puglia que estar en Nápoles, o la Puglia en Galípoli, que es como Cádiz, que está orientado y ves allí a la gente viendo la puesta de sol, y es como si estuvieras en Cádiz, y esa alegría, porque el sol,
la orientación esto, y la territorialidad, el hecho de que Triana haya tenido un río, el hecho de que esté orientada a poniente, ha conformado y va a seguir conformando, porque Triana siempre va a ser Triana porque está donde está. Y fijaos cómo nos dice que en época islámica aquí se bebía vino, aquí en Triana, no en la Medina. En época almorávide, los almorávides eran la tribu yihadista más fanática y más preceptista del Islam que hubo en el norte de África, en la Edad Media. Esta gente, si habéis visto la película de Charlton Heston del Cid Campeador, los que van de negro que se ven los ojos solamente, que son los que echan al mutamid. Estos son los almorávides. Y tenemos no es una crónica, es un precepto jurídico de la Sevilla almorávide que se llama el Tratado de Ibn Abdún, que es una joya documental porque lo tenemos entero, producido en castellano. Y nos habla de Triana, fijaos, en el siglo XI, en la época almorávide, cuando esta gente, ya os digo, tenía una serie de prohibiciones por toda la ciudad. Dice, no se deben alquilar barcas, lo veis aquí, para dar un paseo a quien se sepa que ha de beber vino en ella, por ser motivo de abuso y pendencia. Nos dice que los barqueros, ahí no había puente de barcas todavía, cuando los barqueros, antes de existir el puente de barcas, cruzaban de una orilla a otra, llevaban a mucha gente porque aquí se bebía vino, porque estamos en un lugar que estaba fuera de los focos de persecución religiosos, y eso lo ha tenido Triana a lo largo de los siglos. Bueno, a día de hoy ya no, pero hasta no hace tanto. Triana ha sido también un lugar de libertad, y eso forma parte de su identidad, porque ha estado fuera de la Medina y ha estado fuera de la muralla, y aparte ha estado en la orilla derecha del Guadalquivir. Y al final el territorio marca, como digo, en mi opinión, en mi humilde opinión, marca todo, marca el sentir de su gente, su forma de hablar, su forma de estar y su forma incluso de bailar, y eso lo vamos a ver hoy también. Y esta es la antigua Medina de Sevilla, de la Sevilla islámica, de la Sevilla en este caso, estamos hablando ya del Bajo Medievo, Almorávide y Almohade, con la Gran Muralla, una ciudad que llegaba, fijaos, qué pedazo de perímetro urbano, perdón, un segundo. Una ciudad que llegaba desde la Macarena, con todo lo que es el cinturón de muralla de 7,5 kilómetros, con su puente de barcas, con su castillo de origen islámico, porque el castillo de San Juan, que es famoso por la Inquisición, tiene su origen en época islámica, fue una fortificación almohade, y cómo se va desarrollando un arrabal de casas alrededor de ese castillo y de ese, digamos, epicentro urbano, o rural, más que urbano, pues si hablamos de la Bajada del Medio, hablamos de un área más rural que urbana, frente a esa ciudad gigantesca, que era Sevilla, que no olvidemos que Sevilla fue la ciudad más grande de España hasta el siglo XVII, que ya cuando ya Madrid la desborda. Pero Sevilla fue la ciudad más grande, más poblada y más rica a finales de la Edad Media, no solamente por la llegada de América. De América hablamos la semana pasada, no la anterior, y hoy no vamos a hablar obviamente de América, pero sí vamos a comenzar desde la Baja Edad Media. Y aquí tenemos una imagen, que es una tabla que está en el ayuntamiento, que representa, como bien sabéis, aquí al rey San Fernando. El rey San Fernando, cuando recibe las llaves de Sevilla, las llaves de la ciudad islámica, según la crónica, en diciembre del año 1248. La ciudad se rindió el 23 de noviembre, el día de San Clemente, que era el cumpleaños de su hijo Alfonso. Y pocos días después nos dice Alfonso, en su crónica, que recibe las llaves de la ciudad, y con esa llave abrió una de las puertas, no sabemos cuál, y dice la llave, Dios abrirá, rey entrará. Y se comenzó a cristianizar la ciudad, ya sobre todo a partir de Alfonso X, que fue su hijo primogénito. Y que tenemos crónicas de la repoblación de la Puebla de Triana, por Alfonso X el Sabio. Tenemos otro pueblo muy cerca de aquí, que es la Puebla del Río, que también es fundación alfonsí por Alfonso X. ¿Y qué le debemos a Alfonso X en Triana? Le debemos nada más y nada menos que la Real Parroquia de Santa Ana que construyó Alfonso X, y también le debemos nuestra fiesta, que es la Velada de Santa Ana. La Velada de Santa Ana es una fiesta de origen alfonsí, de origen de Alfonso X el Sabio. Sin Alfonso X, por eso digo que es importante entender la historia para entender quiénes somos y nuestro presente. Sin Alfonso X no existiría la Velada de Santa Ana, porque Alfonso X es el que construye, según la crónica, la parroquia, el que la inaugura en 1270 en esa década, y el que inaugura el culto a Santa Ana, que es la madre de la Virgen María, aquí en Triana. Y este es el arrabal histórico que heredan los castellanos cuando entran en la ciudad en 1248. Esta calle, bien sabéis que es la calle Paje del Corro, que marca como una especie de S, una ondulación. Y esta calle no es más todo lo que es, bueno, desde Chapina, Clara de Jesús Montero, Paje del Corro, hasta lo que hoy en día es Plaza de Cuba. Esta es la fosilización de una antigua zanja, que era la antigua cava, que cava viene de cavar. Cava viene porque era un foso defensivo que abrieron los almohades y que duró hasta el siglo XIX, cuando un teniente alcalde del ayuntamiento y concejal, que fue Pajés del Corro, la higienizó, la saneó y
y básicamente se adoquinó y se creó lo que es la calle Pajes del Corro como calle. Pero realmente esta zona ya estaba habitada de la Baja Edad Media, la zona más humilde del Arrabal y de la Cava de los Gitanos, hoy también vamos a hablar. Y este es el caserío de Triana, en una vista de Brandillo, de Hafenagel del siglo XVI, donde se ve la parroquia, el epicentro espiritual de Triana, que lo sigue siendo a día de hoy, desde época de Alfonso X, lo veis aquí. Veis incluso la torre antigua, que esta torre ya no existe porque se cayó en el terremoto de Lisboa y se construyó lo que es el campanario actual en el siglo XVIII. Veis también, aquí hay varias cosas curiosas. Veis una torre fortaleza, una torre junto a la iglesia de Santa Ana, una torre medieval que nos habla del grado de fortificación que tenía la parroquia de Santa Ana, porque cuando se construyó la parroquia de Santa Ana todavía estaban los musulmanes atacando Sevilla. De hecho hubo varios ataques a finales del siglo XIII a Sevilla. Y veis también el caserío de Perdigado, en esta vista un poco idealizada, y por supuesto el río, y arriba la flota de Indias, que no se ve muy bien, pero se ven los barcos, los mástiles de la flota, porque está grabado desde el siglo XVI. Aquí veis un episodio lamentable, calamitoso, trágico, que sufrió Sevilla, que muchos identificaréis que es la epidemia de peste bubónica que sufrió Sevilla, que además entró por Triana en 1649. Sevilla en el siglo XVI, de eso hablamos la semana pasada, en la anterior charla, vivió su apogeo máximo con el establecimiento de la casa de contratación, con todo lo que fue la llegada del comercio americano y el monopolio del comercio, y en el siglo XVII Sevilla y Triana, de la mano, obviamente, empezaron a vivir un declive que se acentúa básicamente según de la ciudad, porque se hundió a nivel demográfico, a nivel comercial, a nivel financiero, a nivel económico, con la epidemia de peste bubónica que entra en Sevilla en 1649, que entró precisamente por Triana y que le echaron la culpa, según cuenta una crónica que se imprimió en Écija, a los gitanos de Triana. Porque cuenta y además el mismo cronista dice no lo tengo muy claro si esto es cierto. Fijaos, cómo buscaron la cabeza de Turco a la comunidad gitana de Triana en el siglo XVII. Dice como ya Cádiz estaba infectada, desde 1648 se había prohibido las salidas y llegadas desde Cádiz, y otras ciudades en el Levante también estaban infectadas. Y cuenta que unos gitanos desde la Cava fueron a Cádiz y trajeron unos ropajes, unas telas para vender. Y el propio cronista dice, esto es lo que se cuenta, pero no está claro si es verdad. Lo que sí es verdad es que Triana era el barrio más humilde en ese momento de Sevilla, y siempre las epidemias comenzaban por los arrabales, por los barrios periféricos. Y la peste se comienza a desatar en marzo de 1649, y entre marzo y julio muere la mitad de la población de Sevilla. Se estima que mueren unas 70.000 personas. Podríamos hacer en otro momento una charla sobre la peste bubónica en Sevilla y en Triana, pero en este caso no es el caso, simplemente para que sepáis que fue un hito histórico importantísimo y que, como dijo un hispanista que se llama Pierre Chenot, dice: a Sevilla después de la peste solo le quedó el nombre, pues Sevilla nunca recuperó el esplendor pasado. Así veis cómo quedó Sevilla ya en el siglo XVIII sin barcos, y Triana, que ya no tenía ni carpinteros de ribera, ni calafates que repararan los barcos. ¿Por qué? Porque el comercio se había ido a Cádiz en 1717, ya con los Borbones. Y, de hecho, lo vimos también en la charla de la Estrella, como algunas hermandades desaparecen. En el siglo XVIII tenemos hermandades que eran hermandades marineras que desaparecen completamente, para siempre. Otras adaptan. La Estrella, por ejemplo, que es una hermandad de marineros, de capitanes de la flota y de armadores, se va vinculando a la cerámica, pero otras hermandades desaparecieron porque no había, ya os digo, no había gremios ya de marinería en Triana. Y, bueno, esto es un plano magnífico de cuando se construía la fábrica de tabaco. Y aquí veis el plano de la vide, que el plano de la vide, el cartógrafo se le olvidó plasmar al barrio de Triana, no se lo olvidó, pero lo plasmó de aquella manera. Y ya tenemos aquí un plano que es de comienzo del 19, que es donde se ve perfectamente ya la Cava, con el arbolado que tenía. Esta plaza es actualmente el Colegio Reina Victoria, que se inauguró en 1909, en época de la reina Victoria Eugenia de Battenberg y Alfonso XIII, que aquí no había colegio. Y aquí veis lo que es el caserío urbano de Triana, conformado por la calle Castilla, calle Alfandía, el cuartel de la Guardia Civil, de ahí el nombre de la Cava de los Civiles. Veis la calle San Jacinto con el convento de San Jacinto. Veis también el convento que ocupaba también el colegio. Sí, me imagino que la mayoría presente conocéis el colegio de San Jacinto. El colegio de San Jacinto tiene el claustro de los dominicos, donde están los niños jugando y están los profes. Eso era el claustro del convento. Lo que pasa es que eso se desamortizó y lo que queda es el colegio y la iglesia. Pero lo que es el claustro está aquí. Que veis que era un conjunto conventual magnífico que se conservaba afortunadamente y no se demolió, afortunadamente. Tenemos aquí, fijaos, esto es muy interesante, la capilla de la Encarnación. La capilla de la Encarnación era donde salía la Virgen actual de San Benito, que es la Virgen de la Encarnación, la palomita de Triana, como la llaman, que ahora después os comentaré. Y aquí veis el convento de las Mínimas,
y todo lo que es la antigua cava de los gitanos, con Santana y todo el entramado urbano que se barrió en los años 50 y 60 cuando se hizo la Plaza de Cuba, que todo esto se barrió por completo. Cuando se alineó la Plaza de Cuba con la calle Génova, Gustavo Vacarisas, se demolió una parte de Triana, que era básicamente la parte suroriental. Vamos avanzando, tenemos la iglesia de Santa Ana, ya os digo, desde la Edad Media es el corazón espiritual del barrio. Tenemos una calle larga, que es la antigua calle Pureza, una calle donde convivían familias gitanas y no gitanas, al igual que toda la zona, sobre todo sur de Triana. Después hablaremos también de la presencia gitana en Triana, que forma parte de su identidad, indudablemente. Y tenemos la cava de los gitanos, para que veáis cómo era el caserío de Pajes del Corro, ¿vale? Antes de los años 60, veis que es un caserío completamente diferente al que tenemos, porque esta casa, el 90% del caserío de Pajes del Corro, que es el paradigma de la transformación urbana de Triana, fue barrido por la piqueta y por la especulación, que devoró básicamente lo que es una parte importantísima del caserío. Aquí veis la tipología de vivienda que predominaba en Triana, una tipología que no viene del siglo XIX ni que viene de comienzo del siglo XX, sino que viene de muy atrás. De hecho, tenemos constancia de que del siglo XVI, cuando Sevilla era una ciudad universal y cosmopolita, gran parte de la marinería que aquí se afincó, muchos vascos, marineros sobre todo vizcaínos, que llegaban aquí, y cántabros, se afincaban los altos marinos en casa, y los marineros no oficiales, los marineros y grumetes, se quedaban en los corrales de vecinos, que es donde podían vivir, porque era lo más barato, obviamente. Y así sucedió en Triana hasta los años 60 del siglo XX. Por eso esa pervivencia, digamos, sociales y antropológicas, esas formas de vida vernácula, fueron barridas en los años 60, y eso lo vamos a analizar hoy, sin entrar en juicios ni maniqueísmos de malos, buenos, sino simplemente contar lo que ocurrió, ¿no? Y el por qué ocurrió, que todo tiene un motivo, ¿verdad? Esta es la antigua calle Juan Romero, que es actualmente... Ahora hay una moda tremenda, que a mí personalmente no me gusta, pero ese no es el tema, que es ponerle nombre de imágenes a las calles. Cuando hay calles que tienen un nombre precioso y le ponemos Cristo de las Tres. O yo soy cofrade y me encanta la Semana Santa. Esta es la antigua calle Juan Romero, y sabéis cuál callejón es actualmente. Si digo la Grande, seguro, la Grande San Jacinto, seguro que nos ubicamos. ¿Conocéis la Grande San Jacinto? El callejón Cristo de las Penas, que se mete, que es una darbe. ¿Lo ubicáis? Esa es la antigua calle Juan Romero. Y veis aquí una curiosidad, un rasgo arquitectónico que tenía San Jacinto, que es que tenía pórticos. San Jacinto estaba todo porticado. Pero en los años 20 el regionalismo se lo fue cargando, y ya los últimos que quedaron en los años 50 se demolieron. Si os fijáis, esto es una foto de San Jacinto que parece un pueblo. Esta foto es de finales del 19, veis que estaba toda completamente porticada, y ese aspecto rural que tenía Triana y que mantuvo hasta bien entrado el siglo XX. Veis el cartel de la exposición, que tuvo mucha importancia en Triana, sobre todo por la fábrica de cerámica, que tuvieron una explosión de producción. Esta foto es una maravilla. Los que seáis de Triana seguro que conocéis el enclave, o los que conozcáis esta calle, que seguro que la identificáis, que es la calle Fabián, que es la curva que hace la calle Fabián. Es una maravilla, porque esta foto la hizo un francés que se llama Pierre Berger, que vino a Andalucía en los años 30, durante la Segunda República, a hacer un reportaje fotográfico de Andalucía. Y esta foto es durante el Bienio Negro, que fue el gobierno de Lerroux, el gobierno de derecha de la Segunda República. Y se fijáis que pone abajo el gobierno del asesino Lerroux, muera la CEDA, muera la Confederación de Derecha Autónoma, de esa Triana sindicalista, ¿no?, y socialista que predominaba sobre todo entre la gente de esa época. Triana tenía mucha presencia obrera, obviamente, pero en un barrio humilde. Y aquí veis, bueno, esta foto es una joya, que es una foto de los años 30 de Pierre Berger, está coloreada, y una foto de Lenin pintado en la iglesia de Santa Ana, pintado en los muros de la iglesia de Santa Ana, por Pierre Berger. Aquí lo veis también, veis Amnistía Proletaria. Esto es la esquina de la iglesia de Santa Ana, para que veáis esa Triana, republicana, ¿no? Aquí veis la desgraciada guerra civil. Esta es una foto, la más icónica y la más triste, obviamente, de la guerra civil de Sevilla, que está tomada en la calle Rodrigo de Triana, justamente detrás del colegio Reina Victoria, una foto que está tomada el día de la toma de Triana, el 20 de julio. De la guerra civil también podríamos hacer una charla, pero simplemente es para que veáis algunos de los hitos históricos más importantes, en mi opinión, de la historia, en este caso reciente, de Triana. Esta la foto está tomada el 22 de julio del 36, cuando los sublevados nacionales, como queramos llamarlo, ya toman Triana, y los vecinos de la calle Fabián, con banderas blancas, que son trapo y sábana, colgados de los balcones, indican la señal de rendición. Y esta foto ya es de la posguerra, es una foto también muy icónica de Triana, que nos muestra la esquina de la calle Victoria con Pajes del Corro, y esos niños que están disfrutando en el periodo estival de la fuente que veis que está delante, justamente donde está actualmente un kiosco, que seguramente ubiquéis.
y aquí el Colegio Reina Victoria, con la luneta que podéis identificar perfectamente. El Colegio Reina Victoria es el Colegio José María del Campo, que es el mismo. Y lo que pasa es que en la Segunda República le cambiaron el nombre de la Reina Victoria y en la Segunda República le pusieron José María del Campo, precisamente para que no tuviera un nombre monárquico. Tiene dos nombres. Y esta foto es muy bonita, esta foto ya de los años 50, de mediados del siglo. Es una foto de las pocas fotos buenas que tenemos de la antigua Cava de los Gitanos. Es la llegada de los romeros, del Rocío, ¿veis? Con la iglesia de San Jacinto al fondo y, bueno, el caserío, que esto fue barrido completamente. Aquí está actualmente Hacienda, que esto de aquí, ya digo, de esas casas no quedan nada, más allá de alguna, la de Bar Pulido y poco más. Esa zona se barrió desgraciadamente entera, sobre todo en los años 60 del siglo XX. Y aquí veis, fijaos, qué bonito, estos edificios que son de Pajes del Corro, un edificio, en este caso son edificios muy dignos, dieciochescos, que todo esto también fue barrido por completo por la piqueta en los años 60 del siglo XX, desgraciadamente. Y aquí veis una foto de una calle, que mi amigo Manuel conoce porque está aquí sentado perfectamente, que esto era el epicentro también de la gitanería en Triana, que era la calle de San Juan, que todavía hay gente antigua que le llama la calle de San Juan, porque era el camino a San Juan, que es la calle Evangelista. La calle Evangelista no queda nada, pero nada es nada, anterior a los años 60. En los años 60 se barrió por completo, finales de los 50, comienzos de los 60. Y esto es una foto de la calle Evangelista, que era el epicentro de la vida gitana en Triana, donde estaban las familias herreras, donde estaban las fraguas más importantes, y de la cual, ya digo, no queda nada, más allá de la memoria que se cuenta, o de lo poquito que se cuenta. Chávez Nogales, que fue Manuel Chávez Nogales, fue una de las plumas, para mí, más importantes de Sevilla y de España en el siglo XX, periodista sevillano, que se emigró a la Guerra Civil, dijo, a mí me van a fusilar los dos, me van a fusilar, uno por burgués y otro por liberal. Y se escapó, se marchó. Y murió en Londres. Chávez Nogales es una figura, para mí, importantísima de la cultura en Sevilla, de esa tercera España, ¿no? De esa tercera vía que él defendía. Y él tiene un libro precioso que se llama La Ciudad, que habla de Sevilla, habla con una pluma excelsa, y habla de la calle Evangelista, la calle San Juan, que era, dice, el epicentro gitano de la gitanería de Triana. Y de eso ya no queda nada, pero bueno, queda, ya os digo, la memoria. Y hablando de gitanería, y hablando de esa presencia gitana y de ese hábitat gitano en Triana, que forma parte de su identidad, porque si la presencia gitana en este barrio Triana sería diferente a día de hoy, sería diferente a nivel artístico, sería diferente en muchos niveles y no tendría, digamos, ese aura, ¿no?, que tiene Triana y que lo tiene por el mundo entero, porque tú vas a cualquier lado y dices Triana y todo el mundo conoce Triana. Pues por eso es importante entender la identidad y entender la historia. Y si hablamos de gitanería, en Triana hablamos de una convivencia de más de 4 siglos y de forma documentada, no porque lo cuente una leyenda. Los gitanos en España, los gitanos que llegan en la Baja Edad Media, sabemos que entran por la zona de Aragón, y a través de un permiso pasan a Castilla, aquí veis un documento, y se van dispersando estas familias errantes originalmente por diversos puntos de la geografía española, pero hay una serie de familias que entran por el Valle del Guadalquivir, por Jaén, que Jaén siempre ha sido la puerta y la llave de Andalucía. Y hay una zona, que es la zona de la Baja Andalucía, que es la zona donde se encuentra Sevilla, donde se encuentra Jerez, donde se encuentra Lebrija, Utrera, esa zona que está marcada en rojo, donde de alguna forma se van produciendo unos hábitats diferentes al resto de España. Y precisamente en Sevilla, la primera presencia documentada de familias gitanas no la tenemos en Triana, y es una historia muy interesante. La tenemos a finales del siglo XV. Y la tenemos documentada, esto lo cuenta un libro magnífico que se llama Torcuato Pérez de Guzmán, que se llama Los gitanos herreros de Sevilla, que es de lo poquito que hay de publicaciones hablando de los gitanos de Sevilla, como a finales de la Edad Media, y esto no tiene que ver con los gitanos, tiene que ver con la historia de la ciudad y con dos familias nobiliarias que eran importantísimas. Las dos familias nobiliarias más importantes que había eran los duques de Medina Sidonia, que era la casa de los Pérez de Guzmán, que eran señores de Sanlúcar de Barrameda, de Conil, de Vejer, de Chiclana, de Niebla y de Medina Sidonia, que tenían su palacio en lo que es el Corte Inglés del Duque a día de hoy, por eso decimos el Corte Inglés del Duque, que era la casa de Medina Sidonia o los Pérez de Guzmán. Y esta gente estaban enfrentados históricamente, y sobre todo en la Baja Edad Media, en los siglos sobre todo XV, en el siglo XIV y sobre todo XV, con otra familia importantísima que eran dueños del pueblo de Arcos de la Frontera. En ese momento no existía la provincia de Cádiz, todo era el reino de Sevilla. Y los señores de Arcos eran, ¿alguien sabe el apellido de esta gente tan importante? Los Ponce de León. Los Ponce de León. Que tenían su palacio en otro lugar muy cercano, que todavía existe el patio de los Pérez de Guzmán, de los duques de Medina Sidonia, se barrió entero, desgraciadamente. Pero de los Ponce de León queda la plaza, que se llama la Plaza Ponce de León, para que los autobuses, y queda la comunidad de vecinos de Zamasesa,
en la calle Escuelas Pías, que conserva el patio renacentista de la casa de los Ponce de León, que pone Comunidad de Propietarios Ponce de León. Esta gente tenía su palacio muy cerca de los otros. Y nos dice Torcuato Pérez de Guzmán, que es una cosa tan curiosísima, que durante esas guerras civiles, los Ponce de León contratan a gitanos para que le lleven las herrerías, fijaos, se lo cuenta Torcuato Pérez de Guzmán. Dice, las luchas señoriales, don Rodrigo Ponce de León hizo legendario su superior iniciativa y talento militar. Pudo hacer frente a los mayores medios a don Enrique de Guzmán, que era su enemigo. Dice, con la ventaja de incorporar a su bando unos auxiliares tan útiles como los gitanos. Cuando la última década del siglo ya se pacifica Andalucía, ya cuando llega Isabel la Católica a poner orden a finales del siglo XV, claro, los gitanos estaban asentados a finales del siglo XV, no en Triana, en una calle que además hay crónicas que nos hablan que se llama la calle de los gitanos, que está es lo que es a día de hoy la calle Jauregui, que es la que va hacia la Puerta del Osario. Este es el escudo de los Ponce de León, este es el escudo de los Medina Sidonia, y esta es la antigua Plaza del Carbón, que es donde está conocéis el bar del Perejil. Lo ubicáis, ¿verdad? Esta es, la calle de la Luna es Escuelas Pías, ¿vale? Y esta es la calle Jauregui, actualmente, ¿vale? Pues aquí tenemos documentada la primera presencia de los gitanos en Sevilla a finales del siglo XV, antes de que se asentasen en Triana, cuando precisamente llegan a Sevilla, que están, digamos, al lado del palacio, digamos, no, exactamente al lado del palacio de los Ponce de León. Y esta es la calle Jauregui actualmente, ¿lo ubicáis? Y ya en el siglo XVI tenemos documentada la llegada de familias gitanas a Triana. ¿Por qué? Porque tenemos el archivo parroquial de Santa Ana. Y ya sabemos que a partir del siglo XVI estas familias gitanas, fíjate qué historia tan interesante, ¿no? Se van asentando en la zona, sobre todo en la zona sur de Triana, en la zona de lo que a día de hoy es Paz del Corro, y la zona del entorno de Santa Ana, en los corrales de vecinos. Y tenemos de hecho la pila bautismal más importante, que es de época de los reyes católicos, de la Baja Media, que le llamamos la pila, todavía se llama la pila de los gitanos, popularmente, la cantidad de niños gitanos que han sido, y que siguen siendo absolutamente bautizados allí. Y ya tenemos vamos a decirla, por resumir muy mucho, la integración de esas familias cuando se van asentando los corrales, sobre todo ya a partir del siglo XVIII, porque a partir del siglo XVIII con los Borbones tenemos una dinastía ya que entra, que es Carlos III, ya ilustrado. Bueno, Carlos III no fue el primer Borbón, pero fue el Borbón más interesante, que hizo muchas cosas interesantes en España, en mi opinión. Y una de ellas hizo un censo de Sevilla. Y Carlos III, ya en el siglo XVIII, esto es anterior a Carlos III, porque antes de Carlos III, por su hermanastro, vino el peor episodio que sufrieron los gitanos, fijaos. Y esto es muy interesante también, me gustaría, de eso se podría hacer también una charla. Pero este libro que veis, el libro de la gitanería de Triana, fijaos que nos dice de 1740 a 1750. Fijaos las de cosas que pasaron entre 1740 y 1750, en Triana. Dice que escribió el Bachiller Revoltoso, que es un seudónimo que escribió el autor, dice para que no se imprimiera. Y nos habla de cómo bailaban los gitanos y las gitanas en Triana. Dice, para la danza son las gitanas muy dispuestas, y en las casas de la nos habla de que los ricos contrataban a los gitanos para que le bailasen y le cantasen en sus casas señoriales. En el siglo XVIII. Dice, el pandero de cascabeles suena en fiesta por cualquier pretexto. Dice, una nieta de Baltasar Montes, el gitano más viejo de Triana, va obsequiada a las casas principales de Sevilla a representar sus bailes y la acompañan con guitarra y tamboril. 2 hombres y otro le canta cuando baila y se inicia el dicho canto. Dice, y nos dice también que cantan los cantos de los remos de galera. Dice, el que llaman queja de galera porque un forzado gitano las daba cuando iba al remo. Esta es la fama de la nieta de Baltasar Montes, que en el año de 1746, dice, fue invitada a bailar en una fiesta que dio el regente de la Real Audiencia. La Real Audiencia de Sevilla, lo que es a día de hoy la Fundación Cajasol, que era la Casa de Justicia, como desde el Prado de San Sebastián. Nos dice que un señor de la Real Audiencia invitaba a los gitanos de Triana para que le bailasen. Dice don Jacinto Márquez, el que no impidió su cargo tan principal, tener de invitados a los, mirá qué bonito, tener de invitados a los gitanos y la señora quisieron verla bailar el mandingoy. Algunos de los presentes saben lo que era el mandingoy. El mandingoy era un baile que se daba aquí, era un ejemplo del mestizaje tan rico, ¿no?, que ha tenido ese barrio, que eso venía también de los negros de África. El flamenco tiene una parte que viene de África también, y eso es indudable. Y dice, por atrevido de la danza y autorizada por el regente a súplica de la señora. Lo bailó recibiendo obsequio de los presentes. Y bueno, y esto si queréis, ponéis libro de la gitanería de Triana, ¿vale? Y lo podéis buscar en PDF, porque está libre de derecho porque es del siglo XVIII. Y este que veis aquí, con la cara de malaje que tiene, es
era el valido precisamente de un Borbón, que fue Fernando VI. Mira, los Borbones en España entran con Felipe V, que fue un francés, el duque d'Anjou, que entró después de la guerra civil que hubo en España. Y en 1700 entra la dinastía Borbón, que todavía reina en nuestro país. Después de Felipe V, viene, Luis el Breve, que dura muy poco, su hijo. Después vuelve a reinar Felipe V, que por cierto tenía un problema mental, se vino a Sevilla, de hecho, montó corte en Sevilla, y después reina Fernando VI. Y este que veis es el Marqués de la Ensenada, que era el valido, estamos a mediados del 18, el valido de Fernando VI, de este Borbón. Y el valido de Fernando VI quiso llevar a cabo, y la llevó a cabo, lo que pasa es que afortunadamente no la completó, una operación básicamente de, un etnocidio, que era capturar a todos los gitanos no de Sevilla, sino de España, en lo que se llamó la Gran Redada. Si alguien ha leído una novela que está muy bien, que se llama La Reina Descalza, de Ildefonso Falcones, esa novela se ambienta precisamente en este episodio histórico, que es un episodio real. La novela es ficción, pero está muy bien ambientada. Y nos dicen las crónicas que en Sevilla se presentaron en agosto de 1749 las tropas reales para apresar a todos los gitanos censados que vivían en Triana y en Sevilla. Pero ¿qué ocurre? Que muchos gitanos de Triana no es que fueran gente completamente importante para el tejido económico, sino que eran muy respetados y tenían buenas relaciones incluso con el ayuntamiento. De hecho, hubo voces por parte del ayuntamiento de Sevilla que se quejaron a la corona de que se estaban llevando a familias que estaban completamente integradas, que trabajaban, que eran importantes para el tejido económico y social de la ciudad, y ocurrió, se llevaron a todos. Se los llevan, esto es un dibujo que muestra ese episodio trágico, en verano de 1749, y a los hombres lo llevaron a hacer trabajo forzado, estoy resumiendo mucho porque esto es mucho más complejo, más largo, a un lugar que quizás conozcáis, si os enseño. ¿Alguien sabe esta imagen que muestra? Es el arsenal de la Carraca de San Fernando. El arsenal de la Carraca, donde atraca el buque escuela, Juan Sebastián Elcano, que se construye en esta época, se construye con mano de obra, entre otras, mano de obra forzada, de aquí de Sevilla, por gitanos que fueron exiliados no solamente de Sevilla, sino de Utrera, de Lebrija y de otros puntos donde había vida gitana. Y se llevó a cabo la construcción, ya os digo, a las mujeres a muchas las encerraron con los niños en la Alcazaba de Málaga, que veis aquí una imagen. Y de hecho, el Bachiller Revoltoso, en el libro de la Gitanería de Triana, nos habla de, por aquí lo tengo que tener, bueno, no está aquí, pero os lo garantizo, que nos habla de ese exilio, de cómo fueron encerradas las gitanas en la Alcazaba de Málaga y cómo algunos gitanos lo llevaron a muchos, sobre todo los hombres, a trabajar en la Carraca. Y esto que veis es una imagen preciosísima, coloreada, de un Cristo que ya no existe. Este Cristo es el antiguo Cristo de la salud de los gitanos, de la hermandad de los gitanos. Este Cristo era un Cristo que se atribuía a Montes de Oca del siglo XVIII, que es el Cristo original de la hermandad de los gitanos, que nace, la hermandad de los gitanos de Sevilla, nace en la calle Betis, nace precisamente por la Gran Redada. Cuando estas familias vuelven, se organizaron y aquí lo veis, esta placa que nos recuerda que en 1753 dice Sebastián Miguel de Vara, que era un gitano de Triana, funda y fue el promotor de la fundación de la Hermandad de Gitanos de Sevilla, que se fundó aquí, porque es donde más familias gitanas había. ¿Y qué ocurre? Que esa hermandad que nace, ya os digo, en la calle Betis, en el antiguo convento del Espíritu Santo, que esta placa está donde está a día de hoy un colegio, que es el Colegio Cristo Rey, está el Colegio Cristo Rey, ahí estaba el convento del Espíritu Santo, que ahí convivieron la Esperanza de Triana, convivieron varias hermandades, y ahí se fundó la Hermandad de los Gitanos. Los pobres pidieron al cura de Santana que les diese sede, porque en el Espíritu Santo estaba la Esperanza de Triana. La Esperanza de Triana no tuvo sede propia hasta el siglo XIX, que es la capilla de los marineros, aunque después la echaron de ahí, pero ese otro motivo, después volvió al siglo XX. Pues la historia es que la Hermandad de los Gitanos los pobres nunca tuvieron sede canónica en Triana, porque recién fundada. ¿Qué ocurre? Como el cura de Santana alegaba que no tenían sitio en la parroquia, ¿qué es lo que hicieron? Se fueron, fijaos qué curioso, a la iglesia más cercana a Triana de toda Sevilla, pero de la otra orilla. Y ahora yo pregunto, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál era, en pretérito? No cuál es, porque ya no existe. ¿Cuál era la iglesia más cercana al puente de Barcas? Por el momento tenemos el puente de Barcas, que estaba donde está el puente de Triana, como bien sabéis, de toda Sevilla, donde se fueron hermanos gitanos, donde estuvieron hasta el siglo XIX. Podría ser la de las Aguas, del Rosario, pero había una más cercana. Podría ser la capilla del Rosario. Las Aguas, por cierto, que también es una hermandad trianera que en el siglo XX salía de San Jacinto y se fundó en San Jacinto. La iglesia del convento del Pópulo. ¿Y dónde estaba la iglesia del convento del Pópulo? En lo que a día de hoy es el mercado del Arenal.
porque el Mercado del Arenal ocupa la parcela del antiguo convento de los agustinos de Nuestra Señora del Pópulo, que es una advocación además que viene de Roma, el Pópulo, pero ese es otro tema. Digo porque aquí también es un enamorado de Roma y ha vivido en Roma y conoce muy bien Roma. Y ese convento del Pópulo, que tenía una vocación romana, era de agustinos y es donde se fueron la hermandad de los gitanos justamente tras la fundación, y allí estuvieron. Veis esta placa que está ahí en el mercado. Esta placa está en el Mercado del Arenal, antiguo mercado de entradores. Nos dice: en ese lugar estuvo el convento del Pópulo, sede de los padres agustinos. La hermandad de los gitanos fue fundada en el año 1753 y de ahí realizó sus primeras estaciones de penitencia. Dice: residió en este convento desde 1754, recién fundada la hermandad, hasta 1837. ¿Qué pasa en España en 1837? La desamortización de Mendizábal en esos años, y se marcha. Y de hecho la hermandad, que tuvo varias sedes hasta llegar a donde está a día de hoy, el antiguo convento del Valle, estuvo también en San Nicolás de Bari, donde sale la Candelaria. Por eso no es arbitrario que el Cristo de la Candelaria se llame como el Cristo de la Salud, porque ese Cristo, el Cristo de la Candelaria, lo compra la parroquia cuando la hermandad de los gitanos se marcha a San Román a finales del siglo XIX. Y le pusieron la advocación para que los parroquianos siguieran teniendo un Cristo de la Salud, porque se quedaron huérfanos de su advocación del Cristo de los gitanos, del Cristo de la Salud. Le pusieron el nombre Cristo, nuestro Padre Jesús de la Salud, al nazareno, que a día de hoy es el nazareno de la hermandad de la Candelaria. Y aquí tenemos, esto del libro de Gitanos Herreros de Sevilla, las familias más importantes documentadas, no a través de leyendas ni de cuentos, de la gitanía de Triana y de los gitanos herreros, de las familias de las herrerías que trabajaban en la fragua. Tenemos apellidos que además nos suenan. Tenemos apellidos, por ejemplo, los Reyes, Lería, que después sería Lérida. Tenemos a los Morenos, a los Filigrana, a los Bermúdez, a los Rosa, que se emparentaron, Serrano, Torres, Flores, que también nos suenan. Nos suenan muchos de estos apellidos, que algunos siguen presentes en nuestro barrio. Y los Rodríguez, por supuesto. Y tenemos aquí documentado, fijaos, de los gitanos de Sevilla, según el censo de Carlos III. Los que están en rojo eran las familias que más presencia tenían en Triana de gitanos: Bermúdez, Filigrana, García, Lería, que sería después Lérida, Reyes, Rosa, que después sería también de la Rosa, y Serrano. Y todos estos son familias de herreros que trabajaban en Sevilla, tanto en Triana como en la otra orilla. Y veis aquí el número, ¿vale? De familias, tanto en una orilla como en otra. Y fijaos, hablando de Lérida, esto era un villancico que cantaba don José Lérida, que decía: la Virgen era gitana y San José era gachó, y el niño que está en la cuna tiene sangre de los dos. Hablando de esa convivencia, ¿no?, entre gachó y gitano. Y ahora vamos a hablar de los corrales rápidamente. ¿Qué hora es? No, pues va a hablar de los corrales don Guillermo Carrillo Ayala, ¿vale? Y ahora después seguimos hablando. Perdón. Vamos a poner la... Venga. Buenas noches. Bueno, muy brevemente agradeceros a los dos que me hayáis dado la oportunidad de estar aquí, que es un honor, la verdad, y a vosotros, delante de vosotros. Bueno, me gustaría aclarar que puede parecer un anacronismo, o seguramente sea un anacronismo, el que dos personas nacidas muy después de todas las cosas que vamos a comentar ahora nos permitamos valorar, juzgar si las cosas se hicieron bien o mal, pero tiene una explicación, creo yo. Seguramente haya habido muchas destrucciones de la ciudad, aunque en concreto de Sevilla y de otras muchas, pero no han quedado muy documentadas. A lo mejor nos han quedado textos y tal. ¿Qué ocurre con esta destrucción de la que vamos a hablar? Que por un lado es muy reciente, por lo tanto sigue habiendo testimonio de muchas personas que la han visto en primera persona, y por otro lado, por la época en la que vivimos, hay mucho documento gráfico, entonces no es una cosa que te han contado y ya la pasas por el filtro de quien la escribe, sino es una cosa que está documentada. Entonces a mí me gustaría incidir en algunas cosas que, bajo mi criterio, algunas pérdidas me parece que eran razonables o inevitables, pero me gustaría concentrarme en las que a mí me parece que podían haberse evitado, ¿vale? Las que a mí me parece que no se han hecho bien. Entonces,
Jesús tituló la conferencia de hoy en general La pérdida de Triana, y yo, como voy a hablar concretamente de las que me parece a mí que se pueden haber evitado, lo he puesto en plural, las pérdidas de Triana. Bueno, aunque la pérdida empieza fundamentalmente de identidad en los años 50, por contextualizar un poco lo que ocurre de donde se viene, pues del año 20 al 29 es un momento de mucha efervescencia en el barrio, como en general en la ciudad y en Europa, y seguramente en paralelo a ese momento de bonanza y de esplendor se estaba dando ya una primera pérdida que yo creo que era inevitable, o sea, esa la considero inevitable, que es la pérdida del río. Es decir, el puerto se va trasladando cada vez más hacia abajo por la modernización de los barcos y por la mecanización de los trabajos, y este barrio, que había servido de mano de obra al puerto durante siglos, pierde ya, se va desvinculando y va quedando una vinculación formal o con la cucaña, con la velada, siempre está mirando al río, ¿no? El barrio, pero pierde esa función. Os decía que en paralelo a esa pérdida, que seguramente esa es inevitable, es un momento de esplendor, y por ejemplo en esta foto aérea de los años 20 se ven varias cosas. El puntero está por aquí, que es el amarillo. Vale, bueno, veis el río, veis la calle de San Jacinto. Triana sigue siendo fundamentalmente la parte histórica que ha comentado Jesús, pero ya se ven grandes fábricas, y eso es un momento fundamental del barrio. O sea, las fábricas de cerámica que por primera vez van saltando de talleres más pequeños a Ramos Rejano, a Mensaque, que son fábricas grandes. También la hispanoaviación. Se va estableciendo entonces una jerarquía de talleres de cerámica, desde los más pequeños que siempre han vivido en el barrio, a unos medianos, como pueden ser Montalbán o Santana, que tienen seguramente hornos que tienen origen almohade, a fábricas ya totalmente modernas. La hispanoaviación, pues imaginaros. Entonces esa población que se dedicaba al puerto se va reconvirtiendo en población activa de la fábrica, ¿no? Aquí se ve más de cerca. Bueno, ¿qué ocurre? Que toda esa bonanza venía además en Triana, estaba muy fortalecida porque en Sevilla se iba a dar la Expo del 29 iberoamericana, donde se potenció muchísimo la cerámica. Entonces, esas dos fábricas fundamentales grandes tienen un trabajo tremendo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a continuación viene este periodo del 30 al 39, que es una crisis brutal. Lo primero es porque pasó la exposición iberoamericana y vino la resaca, que vino igual que después de la Expo del 92. Lo segundo porque en el 36 viene la guerra, del 36 al 39. Entonces, ha citado también Jesús a Chávez Nogales. Hace muy poco han proyectado un documental, y no recuerdo la frase literal, pero decía que ganara quien ganara, el bando que ganara, iba a haber 20 años de miseria, porque había quedado totalmente deshecha la estructura del país. Bueno, me he dejado una cosa importante que creo que es un concepto bonito. Triana se ve aquí clarísimamente que es un barrio y una vega, la Vega de Triana. No es un arrabal cualquiera, no hay Vega de la Macarena, no hay Vega de San Bernardo, hay Vega de Triana. ¿Por qué? Pues porque es un terreno muy fértil, inmediato al barrio, de minifundio, o sea, de pequeñas parcelas en las que se sembraba, y muy bien delimitado porque por un lado estaba la parte construida del barrio y por el otro lado, como no había río, o sea, el cauce que se cruza cuando se va a San Juan, por ejemplo, hoy es un cauce hecho después, era natural llegar hasta la falda de las Jarafes y por lo tanto ahí acababa la vega, ¿vale? Es una especie de, más que un barrio totalmente construido, es algo así como un peine, en el que el mango del peine es la parte urbana que da el río, y los dientes del peine son esos tentáculos que se ven aquí, que van avanzando hacia la vega. Bueno, pasan esos 20 años de silencio, digamos, y ya en los 50, ¿qué ocurre? Pues, por un lado, se empieza a mejorar la economía del país, empieza a entrar dinero, y eso pues tiene dos cosas. Por un lado, la bonanza económica tiene una cosa positiva, que es las infraestructuras, o sea, se empieza, como veis en esta imagen, ya La Vega, esta es una foto del vuelo americano del 56, en el que ya veis que el barrio se ha ido prolongando hacia atrás, o sea, ya está mucho más construido, y veis que ya el río se ha cortado y hay otro brazo, y además hay infraestructuras, hay diques, se va construyendo La Vega. ¿Qué ocurre? Que eso, que es inevitable, es una de las pérdidas que considero inevitable y que ha mejorado la calidad de vida de la gente,
ha ido separando, siempre las cosas buenas tienen alguna mala, ha ido separando al barrio de La Vega. O sea, ya hoy Triana no se entiende con su Vega, ya hoy Triana es un barrio urbano y ya está. Entonces, me resulta simpático que cuando va uno bajando de cama para entrar en Sevilla, como cuando alguien entra en Marbella y se encuentra el pórtico de Marbella o pasa por Hollywood, una pobre casa que ha quedado ahí superviviente pone: está usted en La Vega de Triana. Es como ha buscado ahí marcarlo, ¿no? Bueno, pero fundamentalmente, más que por la bonanza económica, que ya digo que ocurrió y que trajo sus cosas buenas, esa bonanza económica realmente venía también cubierta de muchos traumas, de los traumas de miseria que se habían vivido. Y cuando se viene de esos traumas, suele venir un momento de destrucción a continuación, en parte por desvincularte de lo que te ha dado esa miseria, de lo que tú considerabas que era la miseria. Pero sobre todo en Triana, creo que vino por la especulación. Entonces, voy a ir nombrando 4 bloques, 4 pérdidas que considero que sí que eran evitables, a diferencia de las que hemos hablado antes. Con el número 1, que parece que es de Pitman, vamos a anunciar la primera, que es la pérdida de la arquitectura. Fijaros cómo las tramas urbanas, en este caso de Barcelona, veis el ensanche de Cerdá, en este caso es Cádiz, veis las calles perfectamente rectas y de un ancho constante, y ahora vemos Sevilla. Fijaros qué trama más curiosa respecto a las anteriores, no tiene nada que ver. En Sevilla hay muchas cosas distintas. Hay una parte a cuadrícula, como en San Vicente, parte de calles largas y parte de calles totalmente intrincadas de origen musulmán. Estoy contando esto porque más o menos la arquitectura de Sevilla, no vamos a decir que es homogénea, pero comparte muchas características en general en todos los barrios. Pero es verdad que Triana tiene alguna singularidad y para eso, por comparación, vamos a hablar primero de Sevilla. ¿Qué ocurre? Que esta trama, aquí la veis la ciudad al completo, en Sevilla, pues ya os digo, tiene muchas variantes, pero sobre todo es una trama muy orgánica, que es la trama que está dentro de la muralla. Hay manzanas muy grandes, totalmente sin geometría aparente, muy orgánica. Manzanas grandes, manzanas pequeñas, calles sin salida. Eso produce un tipo de construcción. Aquí vemos una planta, un plano de un trozo de esa ciudad, esas son las columnas de la calle Mármoles, muy orgánico también. Si os fijáis, pues si alguien se compra una casa adosada en Dos Hermanas, las habitaciones son más o menos perpendiculares, o sea, hay escuadras en casi todos los sitios. Fijaros cómo en esta arquitectura, como consecuencia de esas manzanas, hay muchísimos ángulos que no son de 90 grados, es una arquitectura muy orgánica. Entonces, las casas que se dan en esas manzanas, fijaros qué planta tienen. Están marcados en verde los patios y en blanco los espacios construidos. Fijaros la planta, si lo comparáis con un adosado de Dos Hermanas, son formas totalmente, exactamente, parece que están recortadas con una tijera. Fijaros esta casa, llega a tener un momento angosto de poco espacio, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que otra característica de la parte de Sevilla es que al ser una muralla tan grande, como ha dicho Jesús, dejaba grandes vacíos, como se ve aquí. Este es uno de los pocos vacíos, que es el huerto del Rey Moro, que permanece sin construir. Fijaros las casas construidas en el borde de las manzanas y en el medio ese espacio tan grande. Eso se densificó en el siglo XIX y se empezó a construir por primera vez en el siglo XIX. Y en estos sitios fue donde principalmente se construyeron los corrales de vecinos. Voy a hablar de esto porque igual que hemos hablado de las casas y de los corrales, vamos a hablar de los de Triana. Este es el corral del Conde, esos espacios que todos conocéis. Este es un corral que está en la calle Cristo del Buen Viaje, que ocupa de verdad un vacío de manzana, no como el del Conde. Bueno, pues fijaros, en comparación con Sevilla, que aquí todavía veis un trozo, mirad Triana. Triana tiene manzanas mucho más ordenadas, mucho más grandes, son calles largas normalmente, consecuencia de que ha ido creciendo en primera línea del río y tal y como ha ido colmatando la primera línea, ha ido avanzando para atrás, generando calles paralelas. Entonces, en esas manzanas, en las que sí que veis que hay muchos más ángulos a escuadra, se da un parcelario mucho más regular que en Sevilla, mucho más ordenado. Fijaros cómo en la cava de los Gitanos se ve en la foto que hay una especie de secuencia, los límites de las parcelas son muy paralelos, no tienen nada que ver con Sevilla. Entonces eso produce casas mucho más ordenadas según ángulos ortogonales. Esta es la casa de las columnas, esta es la casa del monipodio. Una singularidad también de lo que nos ha llegado de Triana al siglo XX es que estas casas aristócratas no han llegado al siglo XX habitadas por los aristócratas. Creo que ninguna. Todas han sido ya transformadas en casas de partidos, se llama, es decir, se ha ido popularizando el barrio.
Entonces, en esas parcelas alargadas que veíamos en la cava, se han dado todos esos corrales, que Jesús ha puesto la foto, que después fueron demolidos. Por lo tanto, he tenido que buscar uno que está en Sevilla, en la calle Arte de la Seda, porque tiene esa tipología de corral largo. De hecho, una particularidad es que se le decían los callejones, que Manuel Rodríguez, que me imagino que lo tendrá en su ideario. Yo tengo la teoría de que puede que se llamen callejones porque daban al campo y que en algún momento haya estado abierto al campo, que tuviera una puerta trasera como tienen en los pueblos un postigo, y por lo tanto es un callejón porque comunica con el campo, se puede andar por él, si no, no tiene motivo para llamarse así. Como decía, en los 50 viene esa destrucción como consecuencia sobre todo de traumas anteriores y de especulación, y además porque por primera vez hay maquinaria para demoler masivamente, como se ve ahí un camión. Eso nunca había ocurrido en Sevilla, siempre se había tendido a aprovechar todo. En Sevilla las casas no tienen una época, aunque parezca que la fachada del siglo XIX puede tener muros del siglo XIV. Fijaros, no he encontrado fotos iguales en Triana. Esto es la calle La Araña, aquí está la Encarnación, la Seta. Fijaros cómo se llegó a ver por sectores Sevilla, un descampado. Exactamente, parece que lo han bombardeado, parece Londres. Pues Triana, yo no encontré ninguna foto, pero debe haberla. Bueno, llegamos a los 50 con la pérdida de la arquitectura y vamos a entrar ahora esta está muy relacionada con la que viene a continuación. Fijaros el desalojo de un corral de vecinos, el corral de los judíos, en los años 50. ¿Esta foto es de los 50? Bueno, empezaron los derribos en los 50. Tenía yo entendido que esa foto era de los 50. Da igual porque el proceso ha durado muchas décadas. Una particularidad de Triana y en general de los corrales en Sevilla es que los inquilinos, los que vivían, eran alquileres, entonces era muy fácil echarlos, porque el propietario en su derecho estaba, finalizaba los contratos, como fuera, pero se hizo con alevosía muchas veces. Se le decía a la gente que se fueran, que se iba a arreglar el corral, cuando volvía lo habían tirado, ¿no? Entonces, ahí ya veis el desarrollismo, los pisos nuevos, conviviendo todavía con esa parte. Algunos corrales se han salvado, ahora vamos a ir a eso, pero para mí también muy mal restaurados. O sea, no son las fotos que vemos de otro tipo de corrales. Hay una frase en esta publicación, este es el mismo corral, el corral de Herrera, el antes y el después. Mirad la frase, que curiosa, no me gusta leer, pero bueno. Esta casa de vecinos de calle Paje del Corro se nos muestra achacosa, triste y semi-abandonada, y no vemos por su alargado patio ni a las Vargas ni a las Heredias, las gitanas, ¿no? Ellas habrán hecho azafatas y ellos contables, dice. Bueno, quedan algunos reductos de Triana, como la bodega Vargas, que para mi amigo, o sea, lo que fue la bodega Vargas, esa casa, porque en esa casa nació su abuela, que están sin tocar todavía. Brevemente, creo que aunque muchos no seáis arquitectos, por suerte, para vosotros y para mí, habréis escuchado eso de la casa se protege con grado A, con grado B, es big. Eso es una confusión. La protección no se debe hacer por lo bonita o por lo fea que sea la casa, la protección se debe hacer por el nivel de amenaza que sea la casa. Y esto, que es una casa con muy poca protección, seguramente, es una reliquia que se debería de guardar en un relicario, las pocas cosas que quedan, porque a Triana no la conoce nadie. Acabado ese bloque, empezamos con el número 2, de bloques evitables, de destrucciones evitables, de pérdidas evitables, que es el de la sociedad, el vecindario de este barrio. Bueno, se ha visto mucho desde la perspectiva del folclore a Triana pura, pero realmente es un fenómeno muy interesante, porque son gente que grabó un disco muy mayor, ninguno artista, usando la palabra que se suele decir, nadie era profesional, y era simplemente lo que era Triana. Ahí está a la derecha Esperanza de Madera, Paya, y a la izquierda, Ogachí, y a la izquierda la Perla, que fijaros, la negrura de una y la blancura de otra, parece de la piel, digo. Podríamos decir aquí los versos de Cernuda, de su oscuridad, su luz, son bellezas iguales. Bueno, fijaros, un corral antes de una rehabilitación, este es el corral de la Cerca Hermosa, ¿no? La Cerca Hermosa, la Casa de las Flores, perdón, en una foto de los años 70 seguramente, la de blanco y negro, y en una foto más o menos actual. Bueno, pues estas eran las supuestas viviendas insalubres que se pretendieron demoler para darle a la gente una vivienda más digna. Yo no sé que te expliquen, ¿no? el cambio. Que te expliquen el cambio. Los centros históricos tienen la particularidad, los tejidos históricos, de que son promiscuos tanto en sus usos
como en sus niveles de riqueza. Es decir, si tú vives en Triana, en una de estas casas que son cuartos pequeños, eres pobre, pero no estás marginado, porque vives al lado del que tiene dinero y vas a la misma tienda. Si a ti te mandan a 3 o 4 kilómetros de ese sitio y te meten aquí, en estos zulos, ahí sí te has marginado. O esta foto de los años 70, de la calle Procurador de Alfarería, que te traigan aquí. Las Candelarias, ¿no? Me parece que... oh, madre de Dios. En fin. Que vivas aquí o aquí. Esto no era ningún gueto. Y vivía esa población que era un ejemplo de integración de payos y de gitanos, interracial, de siglos. Y esto ahora es un gueto. Estos son los pajaritos. Estas son las 3000. No sé... esta pérdida yo creo que era evitable, desde luego. Y ahora, sacado de la web del ayuntamiento, un barrio que marca. Cuando el barrio se ha vaciado totalmente, vaciado durante décadas de arquitectura, de población. Y hay un fenómeno, una vez el barrio vaciado, que es la folclorización. Yo estoy ya harto de ver circulitos de puente cada vez que abren un bar. Como los hay por todos lados, también estos municipales no quiero poner ningún bar. Para no perjudicar a nadie. No sé si hay patrocinadores de... Bueno, la tercera pérdida es el flamenco. Aquí está la negra, que para mí y para mi amigo Pablo que está ahí, es una de las, yo creo que es mi cantadora favorita, la negra y su hija Angelita Montoya. Ya la negra no vive desde hace poco tiempo y su hija sí. Bueno, esto es un documental que grabó Ricardo Pachón, que yo creo que es una figura a la que tenemos que estar agradecidos. Yo lo estoy personalmente, sin conocerlo yo de nada, porque es una de esas personas que ha transmitido, que tiene un legado gráfico que nos ha permitido a nosotros ver lo que ha desaparecido y por lo tanto podemos juzgar con un criterio. El flamenco de Triana, por los flamencos viven en lagunas y lo que le ha pasado al flamenco de Triana es que las lagunas se las secaron. Sí, las lagunas se las secaron. Entonces, el flamenco profesional, el de artistas, como se suele decir, sigue existiendo. No solo lo hay en Triana y en Jerez y en Utrera, eso lo hay en Madrid, lo hay en Barcelona. Lo que es un caldo, donde está la olla hirviendo, son las familias. Y aquí había un montón de familias, cada una con su personalidad en el baile. Eso es muy difícil de explicar a lo mejor con palabras. Habría que acompañarlo de vídeos, ¿no? Este es Ricardo Pachón. Pero esas familias las mandaron a esos barrios que hemos visto antes. ¿Por qué no se le dieron las casas a esa gente cerca de sus viejas casas? Como ha pasado en Jerez. En Jerez, aparte de lo fuerte que es en el flamenco, es que aunque a la gente le dieran un piso supuestamente más digno, estaban al lado de Santiago y se iban andando. Es que aquí los mandaron lejísimos. Y otra cosa que se podía haber hecho es que si llevaban generaciones viviendo familias en un mismo corral de vecinos, ¿por qué no las metieron en el mismo edificio? Eso no se tuvo en cuenta. A unos los mandaron a una calle, a otros los mandaron a otra calle. Deshicieron totalmente, ensordecieron esas voces. Entonces, ese documental, eso fue ya después de la diáspora de Triana, Ricardo Pachón unió en el Teatro López de Vega a toda la gente que se había ido, que los habían echado fuera del barrio, y lo grabó en el año 1984. Se subió el público, estaba todo Triana en el público. Vale la pena que lo veáis los que no lo conozcáis, porque es un testimonio gráfico, además comentado por algunos de los que todavía viven, y creo que es un testimonio gráfico espectacular. ¿Qué pasa? Que la gente de las 3000 dice el barrio siempre es de las 3000 viviendas. Las 3000, por ejemplo, ha cogido muchísimo de ese flamenco con otro flamenco que viene de otros sitios, porque es un barrio que no solamente incluye gente de Triana, incluye una pequeña parte, otra parte viene de fuera. Y ahí hay un montón de sustancias, y como un barrio marginal, se considera marginal, nunca termina, o sea, hay gente muy conocida, pero hay gente que podían tener más futuro si fueran otras condiciones. Este es un disco en el que hay muchas de esas grabaciones, con algunas personas que ya han fallecido, como Juana de Revuelo, y otras que por supuesto viven. Este es un documental de 2003 en el que se ve mucho eso, y además habla con la inocencia que se ha perdido ya en ese aspecto. Se pone, no sé, a mí me encanta un momento que dice una señora, una gitana mayor, dice, y eso que ya nos robamos las gallinas, ¿sabes? Como que, o otro que dice, luego en una fiesta todos quieren ser gitanos, ¿sabes? Bueno, allí hay un equipamiento que yo creo que está muy bien, que es la Factoría Cultural, por ejemplo, como plan, como intentando con la cultura quitar la marginalidad o mermar la marginalidad del barrio,
Y una de las cosas que tiene buena es que tiene un programa cultural al que va la gente, o sea, la gente puede ir a las 3000, que se siente siempre inseguro, pues puede ir a un espectáculo de flamenco allí, o un espectáculo, intenta que la cantera de los espectáculos sea la gente del barrio, o la Fundación Alalá, aquí está Emilio Garcafé, que intentan que con la música, con la cultura, la gente se evada un poco de esa situación calamitosa. Otra experiencia bonita ha sido este festival de zona flamenca, con además yo creo que una cartelería muy interesante, que no sé si lo van a volver a hacer porque lo han hecho hace 2 años. Yo creía que iba a ser alternativa a la Bienal, los años que no es, que la Bienal ya hace mucho tiempo que me dejó de interesarme, y cuando fue Califato 3x4 y Periquín se quedó en su casa en el sofá. Entonces, ¿qué temática le dieron? Pues que cada uno de los exiliados de Triana, por ejemplo, Tragapanes, que se fue a Torreblanca, que lo llevaron a Torreblanca, La Carzona se fue al Polígono Sur, ponían un escenario, este es el de Chocolate, en el Polígono Norte, un escenario donde Chocolate había vivido, pero fijaros, a los que nos gusta el flamenco, imaginarse a Chocolate en el Polígono Norte, la verdad es que es una cosa tremenda. Bueno, pues la última pérdida que yo considero que hubiera sido evitable, la cuarta, es la cerámica. Fijaros, esta es la pila original del bautismal del Hospital de San Lázaro, que está en el Museo de Bellas Artes. Esta pila es espectacular, pero hay más así, en Triana. Esto es del siglo XV, me parece, ¿no? Fijaros lo que me encanta a mí de la cerámica de Triana, que es la fullería, lo fullerísima que es esta cerámica. O sea, por fuera es preciosa las piñas, pero donde está el agua bendita que se mete el niño, tiene chorreones de esmalte verde. Eso podría tener una lectura contemporánea, desde el arte contemporáneo, desde la percepción plástica contemporánea, que es atemporal, que me parece que es precioso. Fijaros este plato característico de una liebre, también del siglo XV o XVI seguramente, de cuerda seca. Yo creo que Martina dibuja la liebre mejor que esta. Pero es que de eso no va este tema. Va de los desvaídos, de los colores, de la imperfección, de que hay un salpicón verde en el blanco. Esa es la textura que tiene. Mira, esto es un plato contemporáneo del siglo XVI de Faenza, de Italia. Aquí esto sí va de perfección. Sin embargo, el revés de este plato es este. ¿Veis que tienen cosas en común? Que los tonos son velados, no hay un tono azul plano, el azul va siendo desvaído, como le pasa a la liebre con el ocre. Las líneas se difuminan, ¿no? Esta es la cerámica actual de Triana, la mayoría de la cerámica actual de Triana. Yo no quiero ofender a nadie porque puede que le guste, pero vamos, yo me quedo con la liebre y me quedo con el lebrillo. Ese problema de la pérdida de calidad del artesanado ya lo detectó Schinkel, que es un arquitecto muy importante neoclásico alemán del siglo XIX, de mediados del XIX, y él ya decía, fijaros que hubiera hecho si hubiera visto los platos, los relojes. Él ya decía que los artesanos en Alemania, y eran alemanes, ya no sabían hacer una pata de una mesa. Entonces él se dedicó a dibujar patas de mesa, soportes de lámpara, para que ellos, que eran los que lo sabían ejecutar, tuvieran un soporte estético correcto. Bueno, pues eso mismo que creo que he tratado de expresar con los platos, pasa con la azulejería. Estos son azulejos de la Casa Pilato, de Nicolás Pisano. Fijaros, esto no va de fino, esto va de dar brochazo. Y es que creo que eso es lo bonito. ¿Veis las imperfecciones? No interesaba hacer las cosas perfectas. Esto es, bueno, voy poniendo varias casas, está la Casa Salina. Fijaros cómo los paños tienen una vibración, no se ve muy bien en el proyector, ¿no? Pero tiene una vibración muy bonita. Mirad las imperfecciones, los brochazos. Y esto es un paño nuevo, de lo que la gente llama mensaje. Todos idénticos, hechos con una plantilla. Para mí ha perdido mucho interés la cerámica de Triana. Ha perdido muchísimo interés. Ha habido, me refiero a perder interés en cuanto intenta imitar cosas tradicionales. Ha habido algunas propuestas escasas de modernización. Estos son los murales que hay en la Plaza de Cuba, los bloques de la Plaza de Cuba, que son seguramente los mejores pisos modernos de Sevilla. Y estos están hechos en los talleres de Montalbán. Es decir, que se han prestado a que artistas con su percepción estética renovada también hicieran cerámica. Fijaros como, por ejemplo, Sargadelos en Galicia se ha renovado. Sargadelos lleva haciendo cerámica, que hay vajillas como las de la Cartuja, pero esta es una vajilla moderna. Eso no ha pasado en Triana, eso falta en Triana. Bueno, en mi estudio de arquitectura
va a transformarse en una galería de arte y vamos a empezar a dar una cena para pocos comensales, que se llama Artemida, ¿no? Como arte y comida. Pues esto es un azulejo que se lo he encargado a Pascuala García Colón, que es una ceramista que está en el barrio León, y yo creo que es posible, como pasa en Sargadelos, si se dan las instrucciones adecuadas para mí, hacer algo que sea moderno, pero que tenga la textualidad de lo antiguo. Si os fijáis, el tenedor, el pincel y las letras están diseñados en ordenador, y eso está pasado al azulejo con una serigrafía, o sea que no hay vibración de la mano ni nada, pero detrás está el fondo del brochazo, o sea que se podría actualizar ese soporte. Bueno, la Expo del 92 fue una renovación brutal para Sevilla, que tuvo pabellones de todos los países del mundo, tuvo pabellones de todas las comunidades autónomas, tuvo pabellón de Cruzcampo, de los ascensores Chile, y no tuvo un pabellón de Triana, que yo creo que hubiera sido el pabellón más divertido, valorando todo el legado de antes, que la gente de los pobres tenían que ir al pabellón de Japón porque no había de Triana. Entonces, yo creo que Triana en la actualidad se ha convertido, eso que fue un arrabal, al final se ha convertido en un centro histórico de la otra orilla del río y tiene los mismos problemas que tienen los centros históricos, de gentrificación, de que a la gente se las ha expulsado, de renovación. Lo que ocurre es que, por lo que he tratado de demostrar y Jesús también antes, la pérdida aquí creo que ha sido más fuerte que en otros barrios, porque había una sustancia muy singular. Entonces yo propongo, como la Agenda 2030, la Agenda Triana 2030. Ya que la exposición universal la ninguneó, hacer una revolución del barrio en el año 2030. Y yo propongo dos condiciones concretas. Que la factoría cultural de las 3000, que creo que es un equipamiento muy serio, cultural, pueda tener un satélite en el barrio, que sea un pequeño edificio, al que sea una puerta a través de la cual llegue de todos esos barrios a los que se fue la gente de Triana, incluso de la gente que ya no nació en Triana pero vienen de aquí, puedan traer su arte a un pequeño foro en el que se cante, en el que se escuche la guitarra, en el que se vea algún cuadro, y sirva ese satélite como un puente entre las 3000 y Triana, por eso lo llamo el satélite T, de 3000 y de Triana, que no tendría que competir con la factoría ni con las peñas. Por ejemplo, en Triana no hay peña flamenca, están en el Polígono San Pablo. Pues estaría bien que, igual que se puede ir alguien de Triana al Polígono San Pablo, la gente de ese Polígono San Pablo puedan hacer una actuación un día en Triana, y el barrio que se vació se vuelva a nutrir, y de las 3000, de los Pajaritos, todos esos barrios. Y luego, la otra propuesta concreta es que el centro de la cerámica, que para mí podía ser algo mucho más potente de lo que es, al final es un depositorio, un depositorio existe, un depósito de retazos, de rótulos y de otras cosas. Yo creo que se podría traer una especie de sucursal de la Escuela de Arte, de manera que se haya una imbricación entre los pintores de cerámica, los artesanos de cerámica, los ceramistas y la gente que tiene recursos estéticos más cultos. De manera que ese papel, que sí que lo hubo en las fábricas de cerámica, es decir, Ramos Rejano y todo eso, lo que hicieron fue semi-industrializar, pero seguía siendo algo todavía semi-manual. Es decir, los bizcochos de los azulejos se hicieron ya todos muy parecidos, pero se seguía pintando a mano. Por lo tanto, el azulejo seguía teniendo imperfección. Pues que cosas así sigan ocurriendo y se siga nutriendo la gente que hace los azulejos con la gente que sabe de estética. Me parece que eso podría complementar ese recurso, y al igual que esto, que es el hotel de las casas de Sevilla, que son muchas casas juntas, pues ese centro comprara alguna casa más y se añadiera ese equipamiento de formación, me parece a mí. Y bueno, con esto acabamos con Triana en el 2030 y su satélite T. Bueno, y gracias a Guillermo Carrillo por su magnífica aportación de diversos aspectos importantes de lo que hablamos al principio, que es la identidad. La identidad no solamente es la historia, ni el flamenco, ni el arte, ni los bailes, es todo. Es la cerámica, es la forma de hablar, es la forma de estar en el mundo.
Y de eso Guillermo nos ha contado cosas muy interesantes, ¿no? De lo que es la identidad o las identidades de Triana. Y para terminar, porque realmente, ¿qué hora es? 25, vamos a terminar un poquito antes. Vamos a volver al tema de los corrales, que Guillermo de forma magnífica nos ha contado todo lo que es el parcelario, la diferencia de las parcelas, yo creo que se ha entendido perfectamente, de lo que es el parcelario de Triana respecto al parcelario de Sevilla, que es mucho más intrincado, mucho más caótico. Y estas son imágenes, bueno, de casas, de corrales, no de casas, sino de corrales. De Triana, este por ejemplo es un corral que los que sois mayores que nosotros conoceréis, los que hayáis conocido la Triana de esta época, es el corral montaño, donde se hacían los muñequitos de barro, ¿no? Que es un corral muy grande, era un corral muy grande y que se asemejaba en cierta manera a lo que es el corral del Conde de Sevilla, que es el corral más grande, que afortunadamente ese sí se conservó y además se rehabilitó muy bien. Esto es otro corral vecino de la calle Castilla, fijaos todo lo que se perdió. Este es el corral de la Parra. ¿Está por aquí mi tía Amparo? Pues ven para acá, por favor. ¿Dónde está mi tía Amparo? ¿Puedes venir, por favor? Pues no lo sé. Va a subir mi tía Amparo, que junto a mi madre y mis tías vivieron aquí en su infancia, se criaron aquí en este corral y esta es la única imagen que queda, cuidado y no te vayas a caer, tita, del corral de la Parra, que ubicaréis por el edificio, que es el edificio que estaba la antigua Casa de Socorro. Mira. ¿Te dejas el micrófono? ¿No? ¿Alguna evidencia de cómo? Probando. Mira, lo primero, bueno, presento a mi tía. Mi tía nació, no voy a decir el año, nació en la Guerra de Triana de Corral de las Cruces, que estaba justamente al lado. Vivió aquí junto a mi madre y a mis tías y a sus hermanas, y junto a mi abuela Dolores. Y después se fueron. Guillermo ha mostrado la bodega Vargas. La bodega Vargas realmente no nació mi abuela. La familia mi familia nació y se crió sobre todo en el Corral de las Cruces, que estaba al lado, que ese corral desapareció. Y mi abuela se separó en los años 50 y con 5 hijas se fue a lo que a día de hoy es la bodega Vargas, aquí al Corral de la Parra, después a lo que hoy día la bodega Vargas. Pero no porque hubiese nacido allí, sino porque se metieron en un cuarto, en un agujero que todavía queda, de hecho, que era el almacén de la bodega Vargas, aunque la bodega Vargas ya no está ahí. Y abrió un kiosco que todavía en la puerta, si pasáis por bodega Vargas, está lo que era la puerta de la bodega, y al lado, lo que es la puerta de la casa, y al lado una puertecita, que esa puerta la abrió mi abuela para vender lo que se de la Triana Antigua, como os acordáis, del kiosco de la Pola, ¿no? Esa es la foto que se ha visto antes. Y así fueron fijaos, prosperando y ya después mi tía y mi madre entraron en la fábrica de tabaco como cigarrera y fueron, afortunadamente ya en los años 60, mi abuela se pudo comprar un piso en la calle Alfería y metió a sus hijas en la calle Alfería, que fue la primera vez en el año 61 que tuvieron baño propio. Y esta situación la vivieron muchas familias, pero ¿qué ocurre? Que muchas familias, claro, no podían comprarse un piso y lo que ocurrió a la mayor parte de la familia que vivían en corrales que se tuvieron que ir, ¿no? Y bueno, yo simplemente, Tita, pero no, te quiero poner en compromiso. ¿Cómo era la vida? No vamos a idealizar ni muchísimo menos la vida de los corrales, porque no olvidemos que muchos de estos corrales eran tú cuenta lo que tú quieras, que tú eres la que... No te micrófono. Esa fue la posguerra. Y bueno, he contado, todo el mundo que está en Triana echa mucho de menos los corrales de Triana, pero yo creo que más que los corrales echan de menos la juventud que han perdido y los familiares que han perdido, porque todas las personas que añoran tanto Triana, los corrales, es porque eran jóvenes, pero claro, cuando a ellos les dieron piso, todos querían poner piso en el Altozano. Ninguno decía, yo me quiero ir a mi casa donde vivía malísimamente porque no había servicio, no había cocina, no había... La cocina mucho era un hueco en la pared. Entonces, mi madre se reía porque decía, tan grande era el Altozano. Todo el mundo que se fue nos decía, quiero volver a mi casa, sino quiero volver al Altozano. Pero con tu piso puesto. Porque sí,
Lo que pasa es que tenían que haber hecho partiditos en las casas de vecinos con todos sus servicios dentro y Triana hubiera seguido haciendo lo mismo, pero eso es imposible, porque qué barrio y qué ciudad no ha cambiado a través de los siglos, porque todavía te acordaréis cuando la calle San Jacinto estaba llena de portales. Entonces Triana ha ido cambiando, pero vamos, se vivía bien porque las personas mayores no la llevaban a los asilos, sino que los vecinos le echaban una miradita a los niños, a las madres y padres. Mi madre se iba a trabajar y nos dejaba a las 5 corriendo por el corral y los vecinos nos echaban una miradita. Y esa era la vida de los corrales, pero en cuanto a salubridad y además un frío en invierno porque los muros eran muy grandes, muy anchos, pero bueno, que tenían que haber hecho partiditos y no hubiéramos quedado con Triana, pero partiditos con todo su dignidad, claro, con su... Claro. No olvidemos que esto, la mayoría de los corrales eran entre viviendas, sobre todo después imaginaos, no, los que lo hayáis vivido o los que seáis mayores o lo vivisteis, quiero decir, no hace falta que lo imaginéis, pero lo que fue la posguerra en un barrio como Triana, con las condiciones de insalubridad que se daban y el problema tremendo, que esto es algo que se puede estudiar, que no forma parte de... que es la falta de vivienda y la cantidad de infravivienda que había en Sevilla, no solamente en Triana, pero en Triana estamos hablando de un barrio donde la mayor parte de la vivienda era en corrales. El problema de vivienda que hubo en Sevilla, y sobre todo a partir del año 61, que ocurrió una catástrofe de Sevilla, que fue la ría del Tamarguillo. Y a partir de ahí es cuando se empiezan a proyectar lo que fueron los alojamientos estos que daban para muchas familias que fueron destinadas a los corrales, que eran los refugios, básicamente, y ya después, sobre todo en la segunda mitad de los años 60 y años 70, fueron destinando a muchas de esas familias a los barrios periféricos, como bien ha comentado Guillermo, sobre todo de Triana. La mayor parte de gente se fue al polígono de San Pablo, que fue básicamente una colonia de trianeros, que también llegaron gente obviamente de otros lugares, pero también Madre de Dios, y después ya sobre todo polígono sur a partir de los 70. Y yo te quería preguntar, Tita, tú, ¿qué? No vamos a idealizar, porque esto obviamente no estamos hablando de un romanticismo, pero sí entender cómo era, ¿qué valorarías tú o qué puedes tú echar de menos a día de hoy con todas las comunidades que tenemos y que obviamente es algo muy positivo? Quiero decir que no vamos... Pero ¿qué podrías tú echar de menos de esa época? Yo pienso que sí, que una casa de vecinos como la que hemos vivido, si hubieran sido partiditos, que hubiéramos tenido todo dentro, tenía una maravilla. Lo único que faltaba lo social era la comodidad de tener los servicios dentro, de tener la cocina dentro. La gente tiene que estar fuera en un invierno a coger la olla. Y algunas veces se la tomaba. Claro. Me imagino, esa idea de servicio de... Bueno, yo conozco. Llegó un día una y dice, esta es una finca del pueblo. Que tiene una finca del pueblo, así presumiendo, y una persona eso fue en la calle de Triana número 5, que tenía muchos tíos, ¿no? Cuando el canterito del medio le rapolaba yo. Tanto presumí. Así que... Esta era los partiditos y la luz que tenían los corrales y esto. Por ejemplo, estaba el Corral Las Cruces, que es donde yo nací en el Corral Las Cruces, mi hermana la mayor. Las tres más pequeñas nacieron en el Corral Las Cruces. Pero el Corral Las Cruces tenía un patio precioso, con la... losa de tarifa. Y una luz, y tenía también un primer piso. Allá hacía cruces de mayo, por eso se llamaba el Corral de las Cruces, porque el patio era maravilloso para eso. Donde está la peña sevillista de la calle de Lleras, justamente al lado, entre la bodega Barra y la peña sevillista, y estaba el Corral de las Cruces. Sí, que es una entrada muy pequeña, porque aquello era como un callejón para entrar, pero después llegaba al patio y aquello era inmenso. Bueno, pues yo pienso de Triana. Que también yo he notado una cosa. Triana, yo no me moví de Triana, he nacido en Triana, pero aunque se hayan ido tanta gente, tantos cantadores, Triana sigue teniendo algo que eso no lo ha perdido, a pesar de las construcciones tan desastrosas que han hecho. Pero es que lo que tiene Triana es intrínseco
del barrio, por el sitio donde está ubicado y demás. Y yo lo que noto es una cosa. Yo, por ejemplo, que no me movió de Triana, yo me encuentro estupendamente. Lo mismo en Corral, Casquillo, Triana, y también siempre será Triana. Pero los que se han ido y no han podido volver, los pobres, pues siempre tienen esa coletilla, pero yo creo que es para ellos curarse su nostalgia. Triana ya no es lo que era, Triana ya no es lo que era, Triana no es lo que era, pero es Triana. Bueno, y para ir terminando, agradecer a mi tía su aportación, en este caso de vida, ¿no? Porque estos testimonios orales son cosas que no vienen en los libros, claro, y que el que lo ha vivido pues lo conoce. Pues esto ya ha hablado Guille, que son las antiguas casas de vecinos, que eran palacios, y qué ocurrió en Triana, por qué estamos hablando, por qué esta charla, ¿no? Por qué esta charla en la que hablamos de la pérdida de Triana. En los años 50 se producen unas construcciones que son viviendas de obra pública, que son el Tardón, básicamente, y la Barriada del Carmen. Y que eran barrios que están muy bien construidos, que se construyeron a las afueras de Triana, y mucha gente del Arrabal se fue allí, aparte de funcionarios, fueron unos barrios que se construyeron de forma bien cohesionada, en mi opinión. Pero en el año 61 ocurre una catástrofe, bueno, una no, ocurren dos, desgraciadamente. Mi padre siempre me decía, dice, niño, no me hables de la Operación Clavel. No me hables de la Operación Clavel. No quería ni acordarse, porque él estuvo allí. Y la Operación Clavel vino precisamente por la Ría del Tamarguillo, que fue una operación de ayuda, como no voy a hablar de Valencia, porque en este caso el gobierno trajo a Sevilla por la Ría del Tamarguillo y tuvo la desgracia que un avión se cayó y fue una catástrofe tremenda, la Ría Kansas City. Y a partir del año 61, Sevilla, digamos, se empieza a ser consciente del problema tremendo de infravivienda, de falta de vivienda, de mucha gente que vivía en los corrales en condiciones, como ha comentado mi tía, de insalubridad, sin cuarto de baño, en un momento de parte. Esto no ocurre solamente en Sevilla, esto es un fenómeno macro global, porque en el mundo, estamos hablando en los años 60, en un momento de crecimiento económico, de España, de apertura, de Estados Unidos, que se convierte en ese momento en la punta de lanza de la economía mundial. Y incluso Estados Unidos tiene que ver con esto, porque el mundo se empieza a occidentalizar a través de Estados Unidos. Todo el mundo empieza a tener coche, todo el mundo quiere tener un cuarto de baño, todo el mundo quiere ver con lo que las películas americanas. Y ese cambio, que es macro, global, que no solamente es en Triana, ni en Sevilla, ni en España, sino que afecta a gran parte del mundo occidental, empieza a eliminar, claro, autenticidad, pero eso ocurre en todos lados. Eso ocurre en Italia, ocurre en muchos puntos, sobre todo del occidente. ¿Y qué ocurre en Sevilla? Que empieza a haber proyectos de modernizar la ciudad, pero claro, como bien ha puesto un ejemplo que para mí es magnífico, Guillermo, que es el ensanche de Ildefonso-Cerdá de Barcelona, que puede ser el mejor ensanche urbano que se haya hecho en el mundo, de la historia, junto al de Haussmann de París, por lo menos para mí. Y aquí en Sevilla, fijaos lo arbitrario del ensanche. No hubo un ensanche ordenado, sino que todo se hizo a lo loco, y se hizo cuando este que veis, que fue, bueno, no fue ministro, este hombre fue Gregorio Cabeza, que es verdad que hizo muchas cosas y fue querido en Sevilla por alguna gente, por otra no tanto. Él hizo los refugios que gran parte de esos vecinos de las infraviviendas, de Triana por ejemplo, fueron allí destinados, en la Corchuela, los Merinales, y a partir de los años 60 entra la mano, básicamente la inversión privada. La inversión privada que colmata en menos de 15 años, colmata la totalidad del suelo, porque todo el suelo de Triana, no hablamos del arrabal histórico, sino de la periferia, entendeme periferia, de Pajes del Corro hasta La Vega, que antes muy bien he comentado Guille, todo, absolutamente todo, se declara urbano. Dijo que Triana no tiene un parque, tiene el parquecito del Turruñuelo, todo lo demás es urbano. Y eso es lo que hablamos de que se hizo de forma completamente, fue la inversión privada y la especulación que fue colmatando, ocupando toda esa zona periférica de Triana. De hecho, aquí veis, esto es de una tesis doctoral, veis por diferentes épocas, ¿vale? Los comerciales, bueno, todo lo que es la colmatación urbana de Triana, con las diferentes promociones, todas privadas, que colmatan todo el suelo de Triana. ¿Qué ocurre? Cuando va finalizando los años 60, los inversores ya no tienen suelo, y aparte, otro punto que ha comentado Guille, que es otra clave absoluta, es que Triana, de ser un barrio periférico, pierde la perifericidad. Triana se sitúa en el ensanche de Sevilla, que Sevilla se ensancha no solamente por Triana, toda la zona, gran parte de la zona de Nervión, Polígono, San Pablo, la ciudad se ensancha. Y Triana, de ser un barrio periférico, pasa a la centralidad, y eso aumenta el valor del suelo enormemente. A su vez, y esto es otro punto interesante, se comienzan a construir
el barrio de Los Remedios a finales de los años 50. Un barrio que iba destinado a la élite de la ciudad, que gran parte de esas familias que se mudan a Los Remedios en los años 60 venían del centro, de casas antiguas que estaban siendo destruidas y que ya no les interesaba vivir ahí. ¿Por qué? Porque querían aire acondicionado, querían, incluso en Los Remedios hay casas con portero, con ascensor. Había ascensores, yo que además hice mi trabajo de fin de carrera sobre este tema, que tenían asientos para sentarte como en los palacios. Y en Los Remedios, que se hizo un barrio que además tiene unas casas magníficas. De hecho, Guilla ha comentado los pisos de la Plaza Cuba. Los pisos de la Plaza Cuba son big, son bien de interés cultural, están protegidos, pueden ser los mejores pisos de Sevilla. Y la zona de República Argentina, que son pisos magníficos que se construyen para la élite económica. En fin, obviamente cualquiera no se puede comprar un piso en Los Remedios, ni a día de hoy todavía, ¿no? Obviamente. Pues ¿qué ocurre? Que eso aumenta el valor del suelo de Triana, sobre todo en la zona sur. ¿Por qué? Porque al construirse el barrio de Los Remedios para la élite económica de la ciudad, toda la zona sur de Triana, que era un barrio, había sido humilde. Yo os prometo, pasa que no lo he encontrado. Hace unos años, investigando la biblioteca digital de ADC, que es una joya, encontré de los años 60. Es una noticia que habla de que quieren a Triana, por parte del gobierno, desposeerla de los valores populares de su carácter popular y convertirla en un barrio, ¿para qué? Para la clase media, media alta. Y eso sobre todo ocurre en la zona más pegada al barrio de Los Remedios. De hecho, si os fijáis a nivel urbano, la zona más destruida del caserío histórico de Triana es la zona sur, la zona de Paz del Corro, que está pegada a Los Remedios. Esto es un ejemplo de una foto que antes Guille he comentado sobre una foto de Triana en esa época. Aquí tenéis. Parece la película Romosita Aperta, ¿no? De la posguerra. ¿Veis? ¿Veis incluso, mira qué curioso, la silueta de los tejados agua de las antiguas casas? Y fijaos la diferencia de escala respecto al caserío histórico, que antes os mostré una foto, respecto a las casas que se construían horribles, a nivel arquitectónico y estético, horribles, hay que decirlo, aunque eran casas, claro, mucho más cómodas, eso sobra decirlo, y eso es innegable. Pero mirad en la silueta del Corral de Montaño, donde se hacían los muñequitos de barro. ¿Veis la silueta? De un artículo de ABC. Y esto es otro artículo del problema de la vivienda en Sevilla que había en ese momento. Triana se empieza a destruir el caserío urbano y se empieza a proyectar, mirad esto. ¿Veis la diferencia de escala respecto a la foto que vimos antes? Esta es la zona, es que aquí se destruye hasta el tejido urbano, es decir, hasta las calles se demolieron, en pos de la modernización o del desarrollismo de la ciudad, que yo no soy nadie para decir si esto fue malo o bueno, a nivel, obviamente, de forma de comodidad y de desarrollo, es bueno, podemos decir que es bueno, pero claro, se perdió parte de la autenticidad, yo creo que es indudable, pero que no somos, yo desde luego no me siento en ninguna atalaya de superioridad para juzgar esto, simplemente contarlo, lo que ocurrió, que es mi labor. Mira, de aquí solamente queda esta casa de la derecha, la antigua casa de los guardias, que la llaman. Esto es lo único que queda. Y eso era Pajes del Corro. Fijaos esta foto de la cama de los gitanos. Esto es a día de hoy. Hombre, está mejor, ¿no? Podemos decir que está mejor. Pero claro, si se hubiesen arreglado gran parte, a lo mejor no todas, pero gran parte de esas casas, aquí se destruyeron incluso palacios. En donde está el Resitura había un palacio del siglo XVIII que se tiró, pero se tiró como se tira una casucha, y se destruyó gran parte. Mira, aquí se conserva, por ejemplo, Villa Troya, que es esta casa, este corral vecino que se ha rehabilitado en los últimos años. Aquí esta casa, que es donde nació Gitanillo de Triana, que es una casa regionalista. Pero lo demás, que veis, mirad esta arquitectura, comparad esta arquitectura con esta, o con esta. Una arquitectura de un caserío histórico, en este caso anterior a mediados del siglo XX, con los caseríos de los años 60 y 70. Aquí veis un ejemplo de una casa que todavía está en pie, que le queda muy poco a la pobre, le queda muy poco, que veis la diferencia de escala de la calle Cisnes, de esta casa que lleva cerrada décadas, no años, décadas, respecto al caserío de los 80, que estas casas no son tan feas, la verdad. Porque hay casas que se hicieron posteriormente y que las fachadas no son tan horribles, pero hay fachadas realmente desastrosas. Aquí veis un ejemplo de fachada desastrosa. Veis esta casa Pulido de estos años 30, ¿vale? Época años 20-30 del regionalismo, y sin embargo, mirad este bloque de hormigón horrendo. Esto podría estar en cualquier parte del mundo, que no, pues eso también es lo que ha comentado Guille de las pérdidas, y esto indudablemente a nivel arquitectónico supone una pérdida, porque tú puedes construir un edificio, pero hace una fachada mínimamente. Aquí tenemos otro ejemplo de fachada. Y perdón si alguien vive en esos edificios, que no, yo vivo en Pajes del Corro toda mi vida, y en una calle. Pero para que veáis, aquí estaba el Corral Montaño, por ejemplo, y esta calle de hecho se abrió, y fijaos, esta mole es horrible. Y aquí otra casa que se salvó, que es la casa, se salvó por una cosa curiosa. Está el Corral Sánchez, que está en Pajes del Corro 50, ahora veis una foto del interior. Esta casa se salvó porque, este corral vecino, porque esta casa tapón, la casa tapón es la fachada.
era pública del Estado. Entonces, eso salvó al corral de dentro. Y aquí veis una casa que se ha tirado hace poco para hacer vivienda turística. Diréis, ¿esta casa tiene valor o no tiene valor? En mi opinión sí lo tiene, porque es la única casa de una planta que quedaba en Triana. La única casa de una planta, lo veis aquí, con tejado en agua, que tiene un pequeño patio dentro y que se ha hecho apartamento turístico. Que yo no soy nadie para juzgar ni los apartamentos turísticos, pero simplemente contar que esto sigue ocurriendo, la destrucción del tejido en el Turruñuelo se tiró el corral. ¿Verdad que hemos construido unos pisos que mucha gente se ha ido ahí? Pero bueno, que no se trata de juzgar. Consecuencias sociales que tuvo este fenómeno en los años 60 y 70 son indudables. Guille lo ha comentado muy bien, que es la salida de la población. Esta es la foto más icónica, que es una foto que muestra el desalojo del corral de los judíos. Esto fue en 1970 y fue incluso cortada del corral de Andalucía. Esta foto es una foto, yo digo, icónica de ese fenómeno que muy bien ha comentado Guille. Esto es el desalojo de la Vega de Triana y los destinos principales que fueron Polígono San Pablo, Barriada Madre de Dios, Pajaritos y Polígono Sur. Esto es la nueva Sevilla de los años 60, esto es el Polígono San Pablo, fijaos, recién construido, y las pérdidas culturales indudables, que también ha comentado Guille, de forma... Esto es el Morapio, era una taberna que estaba en la calle Pale Correa, que alguno de los presentes se acuerda perfectamente, y aquí veis a Titi, para que veáis una pequeña muestra, ¿no? El de los tangos, efectivamente. Si Will me puede poner... Permanece en pie como último reducto. Se escucha perfectamente. Solo esta carta, la de Miguel Bengala, descendiente de los Caganchos, permanece en pie como último reducto de lo que fuera uno de los centros fundacionales del canto. Ahora, desperdigados por el extrarradio de Sevilla, viven principalmente, conservando de alguna manera su sentido de vida comunitaria mezclados con gitanos de otras procedencias, en el polígono de San Pablo, el polígono, como ellos dicen, a las afueras de la ciudad. Allí encontramos unas formas de tangos de la cava, conservados por viejas gitanas en todas sus fuerzas festera y popular, aunque ya con cierta e inevitable influencia de rumba. La grabación se efectuó en una de las tabernas de más sabor y tradición flamenca, el Morapio, enclavada precisamente en el mismo corazón de Triana. Pero para terminando, perdón. Tenemos estos tangos de primera persona fue mujeres ciegas. Esto es cuando esto es lo que hablaba Guillén, de unas formas de bailar absolutamente únicas que se daban aquí y en ningún otro lugar, y que cada familia además tenía su personalidad. La Segundo Amador, Rafael Amado tocando, a Lolita, compañera de Eso es una joya documental que se haya grabado absoluta. Y los de reggaetón se cree que son modernos, cuando los gitanos dirían eran más modernos que los... El punto sexual que tiene incluso tratamos de moderno.
era, si hablamos, para ir terminando, de identidad, de cultura y de pérdidas culturales, ¿vale? El exilio de la gente, porque no hablamos solamente de los gitanos, no fue una cosa de echar a los gitanos de Triana, fue de echar a la gente, a todo el mundo, claro, a todo el mundo que vivía en los corrales, porque el procedimiento siempre era el mismo, y con esto terminamos, casi. El procedimiento básicamente era, se declaraba un corral en ruina, y eso permitía que el ayuntamiento, al firmar la orden de demolición, podía, la Guardia Civil, sacar a la gente. Se metían los muebles de forma muy rápida, como habéis visto en la foto del corral de los judíos, y esa gente la destinaban sobre todo el que no tenía otra vivienda, lo destinaban, que era la mayoría, a los refugios, y ya después se lo fueron destinando a los nuevos barrios, ¿no? Y claro, supone una demolición, unas pérdidas arquitectónicas, unas pérdidas sociales, porque se produce un desarraigo, como bien ha comentado Guille, un desarraigo absoluto, porque además a familias no la llevaban. Bueno, el Polígono de San Pablo se dio cierta perpetuación y como en parte incluso se sigue dando de pervivencia, ¿no? De culturales, pero la mayor parte de la gente se fue dispersada y familias que habían vivido juntas. Hoy un amigo, un hombre mayor, Juan Conde, que es de la calle Castilla, le enseñé la foto, dice, yo salgo ahí en el balcón y si lo malo no era que tirase los corrales, lo malo es que se echaban a nuestros amigos, a nuestra familia, y eso es lo importante, lo social, que además esas pérdidas sociales conllevan, como bien ha comentado Guille, unas pérdidas culturales y una pérdida de identidad, aunque es verdad que Triana en cierta manera sigue manteniendo, y yo creo que va a seguir manteniendo su identidad, ¿no? Aunque es verdad que todo cambia, como decía Mercedes Sosa, y además tiene que cambiar. Mira, este corral, por ejemplo, es el único corral protegido de Triana, fijaos qué cosa tan paradójica, el único corral protegido como bien de interés etnológico es el corral de la Encarnación, que lo demolieron, ¿veis? Esto lo acordáis hasta los años 90, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente porque vivo enfrente. ¿Veis? Con la losa de Tarifa, y lo construyeron nuevo y lo protegió la Junta de Andalucía. Está justamente frente al Colegio Reina Victoria, el Colegio José María del Campo. Que ese corral se llama de la Encarnación porque ahí estuvo la ermita de la Encarnación donde salía la actual Virgen de San Benito, pero esa es otra historia. Y otros corrales, el corral de Herrera, que antes Guille también lo ha comentado, que se rehabilitó, puede usar más o menos la rehabilitación, pero es verdad que se salvó. El corral Sánchez, que se salvó por la casa Tapón, que os dije antes, en Valdecorre. Este es muy auténtico. Este corral es, digamos, el que mantiene, aunque el pavimento es un poco... pero es un corral que está muy poco tocado. Y este corral está muy retocado, es un corral de la calle Frería que se ha convertido en apartamento turístico. Quizá, si se hubiesen mantenido, esto es una ucronía, ¿qué hubiese pasado si se hubiesen conservado los corrales? Pues seguramente la mayoría serán apartamentos turísticos a día de hoy. No podemos elucubrar qué hubiese pasado, sí, pero es verdad que se produjo una destrucción patrimonial indudable en los años 60 y 70, se produjo una pérdida social y una pérdida, esta es la Casa de las Flores, y unas pérdidas culturales, y este es el corral, este posiblemente es el corral, en mi opinión, a nivel social, más auténtico de Triana. Este es el corral de los Corchos. Aquí vive una muy buena amiga mía, mi mejor amiga María, y yo he vivido, tengo la suerte de estar allí en más de una ocasión, en más de dos y en muchas, afortunadamente, con los vecinos que son maravillosos, y que mantienen, para mí el único corral que mantiene esa forma de vida que perpetúa, ¿no? Esa pervivencia, ¿no? De lo que era la Triana solidaria, interactiva entre los vecinos, porque ahí se sigue dando. Es curioso, y no es que sea una cosa idealizada, es verdad que son corrales. O sea, este corral tiene, por supuesto, todas las viviendas son dignas, con su cuarto de baño, con su salón, pero se mantiene esa pervivencia, digamos, esa solidaridad y esa comunidad. Y eso lo he vivido yo, no es que lo hayamos visto en los libros, porque este corral existe a día de hoy y esos vecinos siguen manteniendo, y un ejemplo, aquí lo veis, ¿vale? Este vídeo, vamos, aquí aparezco yo, para que veáis que esto no es de hace muchos años. Y vais a ver un ejemplo, un pequeño, de cómo era, cómo se mantiene en pequeños destellos lo que era la Triana antigua. Eso es la Navidad del año pasado, pero es verdad. En pequeñitos destellos, el corral lo veis iluminado, se hace en feria, se hace y se mantiene. Aquí veis también una fiesta en la azotea. ¿Veis? Y son los vecinos los mismos que organizan esto, y en cierta manera, bueno, eso se perdió y ya es muy, muy difícil encontrar en Triana un corral, aunque ahora hay una cierta tendencia, incluso en los pisos nuevos, a recuperar esto. Y la hay, y lo estoy viendo, cosa que me alegra. Y al final, como ha comentado mi tía, y con eso vamos a terminar, lo importante es que Triana va a seguir siendo Triana, más allá de las transformaciones, como todo ente dinámico que es una ciudad y un barrio milenario, que la importancia del territorio, la importancia de que tenga un río, que tenga un puente, que la puesta de sol caiga precisamente por aquí,
Si Triana estuviese al otro punto de la ciudad, o yo, en mi opinión, os aseguro que sería un barrio completamente diferente en el sentido de que el territorio, la territorialidad marca todo, marca el devenir de sus gentes, su forma de hablar, su forma de estar en el mundo, y Triana será Triana porque está donde está. Y como decía un cante, que en paz descanse, de Paco Taranto, fue un cantador de la calle Castilla, decía que en Triana Llorina, decía un cante embustero, en esta orilla del cielo, Triana será Triana mientras quede un trianero. Así que aquí les doy las gracias a los acompañantes maravillosos. Muchísimas gracias por estar. Bueno, para concluir, lo primero agradecer tanto a Jesús como a Guillermo la magnífica charla que nos han proporcionado y sobre todo la aportación de una trianera como Palo, de esas vivencias de los corrales y de lo que las pérdidas que decía Guillermo que hemos tenido en Triana. A colación de esas pérdidas y del flamenco, yo voy a aprovechar para invitaros a un acto que precisamente se recuperó con la actual corporación el año pasado, que fue la Polea Flamenca. El próximo viernes, en la Plazuela de Santa Ana, tendremos una nueva edición de la Polea Flamenca, a la que estáis todos invitados, para vivir todo ese flamenco gitano que nos estaba comentando anteriormente Guillermo, y que gracias a Dios desde el año pasado volvimos a recuperarlo y esperamos que perdure por mucho tiempo. En la Plazuela de Santa Ana, el viernes a partir de las 5 de la tarde, tendremos allí un rato de disfrutar de toda esa polea. ¿Vale? Muchísimas gracias. Y para terminar voy a enseñar la foto. Aquí aparece mi abuela Dolores en la calle San Jacinto, en el kiosco al lado, en la puerta de Corral de la Parra, aquí las 5 hermanas, y la Amparo, que es la que está... Está igual. La que está delante del búcaro, Muchísimas gracias.